Qué apenada. Aquí le vamos a dar una cosa. Un poquito de introducción. Gabriel es mi maestro. Aprendo mucho de él. Vamos todas las semanas a las reuniones que tiene él en su proyecto Cuadrado Blanco y también con Marco Antonio. Pero nunca le he preguntado sobre su personaje. No sé ni de dónde viene, Ahora ni sí, cuál ahora es sí. su ¿Me escuchan? ¿Me experiencia. escuchan? Sí, pero Ahora sí. más interrumpido. Así que... No. Es que... Por lo que estaba diciendo, que yo no le he preguntado nunca a Gabriel de dónde viene, cuáles son sus experiencias, porque solo me he enfocado en las enseñanzas que él daba, pero por un poquito de introducción, un poquito de lineal occidente, le podemos dar changa changa y hacerte algunas preguntas de dónde vienes. Cuéntanos, ¿de dónde viene toda tu experiencia? ¿Qué te dedicas? ¿Qué has estudiado? ¡Wow! ¡Wow! Wow, es que solo con eso podemos estar ahora ya, solo. Entonces, antes de eso, Yorana, me llamo Gabriel, espero y confío que estoy fenomenal, toda la familia también. Uno de los saludos que utilizo mucho, que mucha gente me pregunta, hey, ¿eso qué significa? Que no voy a entrar en eso ahora, es Wahigurujika Kalsaab, Wahigurujiki Fateh. Yo nací en España, en Madrid, entro en modo así fácil, que me parece que es un punto de referencia para todo el mundo, de alguna forma u otra. Yo nací en España, por parte de mi madre son gatos de hace muchas generaciones y por parte padre soy indígena, de Rapa Nui, de la isla de Pascua, Tepito Tejenúa, código polinésico, lemuriano, depende del mapa de la persona que lo esté escuchando, puedes entrar por diferentes ángulos. Pero de muy pequeñito me mudé a Cuba con mi madre, entonces me crié en Cuba realmente, desde los 7 años a los 18, siempre conectando con otros lugares. Una separación ahí, mamá y papá separaron y fui a Cuba, o sea que eso fue una experiencia muy potente, desde muchos ángulos. No voy a entrar en mucho detalle porque si no sería como una historia un poco bastante larga. Pero en Cuba ahí me crié con Fidel Castro y toda la película, código comunista, dictador, el tema, pero muy interesante, porque me dio una perspectiva muy específica que en general no se ve en el mundo occidental. Todas las iniciaciones con todo, ¿no? Con la cultura yorubá, con la santería, con el guaguancó, con el eclecticismo cubano de muchas formas. Allí me crié, dije, wow, esa ya es una historia gigante. Después de eso sí di un salto a Estados Unidos a estudiar arquitectura. Me especialicé en arquitectura sostenible, biodinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas historias ahí en la universidad, el rollo y el tema que no voy a entrar ahora, pero eventualmente me gradué y empecé mi propia empresa de arquitectura sostenible, un código ahí un poco revolucionario, el rollo también, cómo construimos casas para la gente pobre, etcétera, que están debajo del puente y la película. Me casé, toda la película, etcétera, etcétera, etcétera. Y eventualmente ahí hubo un cambio bastante grande, ¿no? Eso fue hace unos 16 años. Estoy haciendo la historia muy larga en corto, pero un cambio bastante grande de empezar a ver todo cómo se movían, cómo se replicaban. Lo digo de otra forma, empezaron a llegar diferentes maestros de cultura ancestrales milenarias de muchos lugares y empecé a conectar con esa parte también indígena dentro de mí, que es un código, una forma de percibir y de convivir con la vida, con la experiencia de la vida muy diferente. Y ahí empezó a catalizar muchos viajes muy rápidos, muy fuertes, muy profundos a diferentes tribus ancestrales como los Hopi, los Chipibas en el Amazonas, y empezó a moverse mucho viaje, diferentes iniciaciones a diferentes formas de ver la vida, diferentes técnicas o linajes energéticos, ancestrales, nuevos, femeninos, masculinos, cielo, tierra, y eventualmente hizo un catalizador a literalmente dejar todo, literalmente. La empresa, a mi esposa le decía, hey, es que si no voy por ahí me muero, literalmente, el llamado. Y dejé todo, cogí una mochila, $100 y lo solté todo, lo regalé todo. Eso fue un proceso como de transición de unos 2 años y empecé a viajar de una forma totalmente diferente. Sobre todo el catalizador base fue porque hubo un momento, ¿no? Uno empezaba a despertar, ¿no? La rutina, la rueda de la rata, las historias, ¿por qué estoy haciendo esto? Hay cosas aquí que no connection, ¿sabes? El tema. Toda esta historia que lo estoy haciendo en largo, en corto, ¿no? Que hoy en día, sobre todo después del COVID, se ve con mucha claridad y con más y más claridad. Esa domesticación, no voy a entrar ahí mucho, pero esa parte. Y un llamado muy profundo hacia otro lugar, ¿me entiendes? Porque de pequeñito hablo con los árboles, el rollo, ¿no? El tema, ¿no? Que eso en las culturas indígenas es algo natural, literalmente es algo normal, ¿no? La telepatía dentro de ese lugar.
Y entonces hubo dos catalizadores muy grandes. Uno en corto fue ver todos los patrones que se repetían de mi familia a través de mi madre y mi padre, lo que les pueden llamar, depende de los mapas kármicos, patrones kármicos, memorias ancestrales, patrones de replicación. Lo podemos entrar de muchas formas a diferentes ángulos, pero en esencia son esas memorias que se van moviendo de generación a generación. Y de alguna forma u otra me veía que hacía cosas como en automático, como me veía como fuera de la tele, viendo la tele, pero había cosas que pasaban y no podía controlarlas, tiene sentido, y cosas que no connection también, ¿no? Era como, ¿y esto por qué? ¿Esto de qué es? ¿Esto qué es? Entonces, dentro de mi historia, que no voy a entrar con ello, hubo mucho sufrimiento, mucho desde pequeño. Y eso hizo catalizar una decisión muy fuerte de que nada de esas memorias fueran a las próximas generaciones, a mis hijos, ¿no? De tomar una responsabilidad absoluta de que nada de esa mierda fuera a las próximas generaciones. Y paralelamente fue otro catalizador como arquitecto, que esta me llamó la atención bastante. Hubo un momento que estaba diseñando un edificio para alguien, y libre albedrío, que quieran tener lo que quieran, abundancia y toda la peña, pero hubo algo que estaban pidiendo que me rompió, fue la gota que cayó al vaso, ¿no? Y me hizo cuestionar, pero ¿por qué necesitas dos? No tiene ningún fucking sentido el rollo. Y me llevó a un lugar, parece algo tonto, pero realmente fue un catalizador grande a cuestionar cuáles son las necesidades reales del ser humano. Eso obviamente te lleva a decir, esa misma pregunta me llevaba a otro lugar, que era, ok, entonces, ¿qué es el ser humano? Porque, por ejemplo, a nivel profesional como arquitecto, parte de nuestra responsabilidad, la arquitectura se mueve de la parte artística, científica, hay arquitectos más técnicos, más artísticos, el rollo, ¿no? Hay como nota complementaria, es como unificador de diferentes mundos, de lo intangible y lo tangible, pero en todos ellos, de alguna forma u otra, estamos diseñando entornos donde la gente crece, me explico, donde la gente vive, donde la gente trabaja, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo afectan esos entornos a la experiencia y a la evolución del ser humano? Entonces me hizo cuestionar bastantes cosas, porque dije, entonces, ¿qué cojones es el ser humano? De vez en cuando tira un taco. Entonces, ¿y esto del ser humano qué es esto? ¿Me explico? Y me di que en ningún lugar en la carrera me habían explicado exactamente qué es el ser humano. Me explico, en todas sus capas, no solo de una capa mental, pero ¿qué significa esto? Que igual que tenemos huesos y venas y arterias y la película, ¿qué es esto del ser humano? Y eso me catalizó a entrar en un flujo de estudio bastante potente en términos, le podemos llamar de muchas formas, en todo lo que sería anatomía multidimensional del ser humano, sistemas energéticos, ancestrales nuevos, galácticos, una de mis especialidades más potentes. Sobre todo una de mis especialidades grandes es todo lo que sea diseño multidimensional, avanzado, aplicado aquí en la Tierra, puede aplicarse a varias cosas, que ahora hablo de ello. Entonces, eso combinado con la parte de purificación kármica, fueron como dos caminos paralelos que fueron caminando siempre, ¿no? La parte de ir purificando y sanando en karma directo, porque en esencia era, hey, me llevo este peso y lo purifico en experiencia directa, en vivencia directa. Y por el otro lado, entrar a profundizar, a entender lo que es el ser humano en todas sus multidimensiones. Y eso me empezó a llevar a un montón de diferentes viajes, a culturas ancestrales, a la India, a muchas culturas chamánicas indígenas de todas partes del mundo prácticamente. Pero ahora voy entrando más a lo que hago en el mundo presente y cómo, en el tiempo presente, y cómo se va unificando. Estoy haciendo una historia larga, súper corto, ¿eh? El rollo. Entonces, y poco a poco, bueno, parte de mi posicionamiento es unificar frecuencia. Yo le digo unificar frecuencia, unificar perspectivas ancestrales, enseñanzas ancestrales con las nuevas, femeninas, masculinas, ¿me entiendes? Lo que de otra forma le dicen sagrado femenino masculino, y las celestiales con las terrenales, ¿no? Y eso hoy en día, pues, estoy profundizando. ¿Hasta ahí bien? Con el objetivo estamos, ¿no? No me estoy enrollando mucho el tema. Entonces, con el objetivo, la visión grande, ahora lo traigo más tirando al presente, cómo se está unificando todo eso, porque me estoy saltando un montón de cosas en la historia, es siempre focalizando hacia el servicio, ¿no? Así, imagínese un mundo donde, es exactamente, imagina un mundo de unidad global, me explico, un mundo donde estamos colaborando, tomando conciencia de quién es, de nuestra verdadera esencia, y estamos colaborando para crear un mundo mejor en todos los sentidos. Me explico, para las próximas generaciones, ¿me entiendes? Para todo lo que es vida en el planeta Tierra, obviamente.
y desde ahí construir lugar de despertar, de soberanía, de libertad en todos los sentidos de vida. ¿Me explico? Entonces, en Proyecto Cuadrado Blanco, lo estoy haciendo en modo orgánico, la introducción, porque todo lo y mucho que ha pasado está conectado con esto, en cómo poder crear cimientos y estructuras sólidas que impulsen ese despertar, esa soberanía, esa libertad humana y que nos permita cimientos sólidos, estructuras que unifiquen para poder crear esa realidad. Entonces, todo lo que hacemos en Proyecto Cuadrado Blanco está basado en eso, en apoyar, en impulsar ese máximo potencial en ese proceso de transición que estamos viviendo hoy en día en el planeta Tierra a nivel individual y a nivel colectivo. Y dentro del Proyecto Cuadrado Blanco nos focalizamos en diferentes ramas para poder crear unas bases sólidas e impulsar todo eso. ¿Está ahí bien? Esas áreas como tal. ¿Está ahí bien? Genial. Y una pregunta, si tu misión ahora es unificar diferentes frecuencias, que todos trabajemos en unión y demás, ¿cuáles son esas bases que estás construyendo? Tipo, ¿cuáles serían las bases más importantes? Hay muchas capas respecto a esto, pero ¿cómo lo simplificamos? Ahí se conecta perfecto con donde se quedó. Ahora mismo estamos trabajando con 4 ramas principales, en la cual estamos en términos de construcción. Y de nuevo, en mi experiencia, la base obviamente es dentro de nuestra propia experiencia humana, ¿no? A nivel como individuo, ¿no? Porque al final estamos nosotros como individuo en cualquier lugar donde estemos, me explico, ¿no? Entonces, esa parte importante. Entonces, dentro de Proyecto Cuadrado Blanco, que Proyecto Cuadrado Blanco, mi proyecto consciente, como le quiera llamar, es el vehículo, yo como lo veo es el vehículo que está vivo y está consciente y tiene su propio misión, etcétera, y estamos unificándonos para ir hacia un lugar, hacia una misión como tal. Ahí se me fue la olla, pero que estamos completamente alineados para manifestar ese tema. En términos de base sólida, las 4 ramas principales, la primera está basada en la vida humana, en términos de muy terrenal, en bases de aquí en tierra. Por ejemplo, hay formaciones como ser humano libre, formaciones de pareja, formaciones de varias capas, ¿no? Black Lion, entrenamiento para hombres, dice cómo diseñar y hacer arquitectura en todas las categorías de tu vida, cómo cambiar hábitos en cada una de ellas, cómo mejorar en corto, pero muy aquí en tierra, ¿no? Abundancia y libertad, educación financiera holística en todos los sentidos, mirando todas las perspectivas sólidas para poder impulsar y ayudar a las personas que puedan vivir ese proceso de transición a un lugar donde puedan vivir la vida de sus sueños con más soberanía. Entonces, la primera rama, hay mucho detalle ahí, pero en corto está más focalizado en la experiencia humana aquí en la Tierra, en cómo ahora puedo aprender a autorreprogramarme y manifestarme de una forma diferente. La segunda rama está más focalizada en la parte energética cuántica, en términos de despertar humano, o también pudieras decir que despertar y sanación es la misma, las 2 caras de la misma moneda, de alguna forma u otra. No voy a entrar a definir ahora qué es sanación o no, la película que tú quieras, pero ahí entramos mucho más profundo a explorar nuestra naturaleza cuántica, nuestra naturaleza multidimensional y cómo lo utilizamos a nivel práctico, tomando conciencia de las diferentes capas multidimensionales de nuestro ser. Y dentro de eso hay gente que entra en una rama más profesional, de cómo ellos pueden hacerlo de una forma profesional, y gente que simplemente lo hacen para su proceso de evolución o despertar personal, o como le queramos llamar, ¿no? Lo dejo ahí. Entonces, la segunda rama está muy focalizado en eso, y ahí hay un montón niveles de entrenamiento, etcétera. La tercera está, esa empezamos desde cero, porque en todos estos viajes de los últimos 15 años, de que me fui originalmente de Estados Unidos y dije, a tomar por saco, y me cojo una mochila y me pongo a viajar, fue hace unos 15, 16 años más o menos. Entonces, lo que pasó es que la vida como tal, el entrenamiento me llevó a muchas, yo le digo diferentes tribus humanas, pero no tribus solo ancestrales. Tiene sentido, a lo mejor es la tribu de los emprendedores de alto impacto, Tony Robbins, libertad financiera, Kiyosaki, toda la peña entera, ¿no? No, espérate, vamos por este ángulo, por aquí están los chamanes ahí en el Amazonas, ahí, changa, changa, let's go. Espérate, lo que sea, ¿no? Diferentes tribus, de nuevo, ancestrales, nuevas, femeninas, masculinas, cielo, tierra, la galáctica, la del sagrado femenino, el linaje originario de las sacerdotisas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el objetivo es poder unificar diferentes perspectivas y cuáles de esas tecnologías e información son las más eficientes para poder hacer esto, el resultado que uno quiere materializar, hacerlo una realidad. Entonces, el problema más grande en términos de unificación y despertar que he encontrado hasta ahora, y a veces hablo en plural porque veo a Proyecto Cuadrado Blanco como un ser independiente también y digo, es la comunicación. La gente no se entiende. Da igual si es solo hippies en la cueva, da igual si es solo multimillonarios, hay ciertos patrones que se replican en toda la experiencia humana.
y muchos de ellos, si el objetivo es unificar, está basado en la comunicación. La gente no se entiende hablando el mismo idioma. Entonces, bueno, ahí en comunicación de unidad creamos un sistema nuevo utilizando una de mis puntos de especialidades, tiene que ver con yo le digo, patrones de construcción universal. Hay ciertos patrones de construcción que el universo utiliza para construir todo y eso hace que cree un flujo óptimo y eficiente de energético, ¿vale? A lo mejor me estoy metiendo por un lugar bastante, pero bueno, entonces en comunicación de unidad estamos utilizando toda esa tecnología y realmente en todo proyecto cuadrado blanco para poder empezar a intercambiar información ya me tiro de cabeza un poquito más adentro, ¿no? De cómo podemos intercambiar información en tiempo real sin invadir el espacio creativo del otro, ¿vale? Y si quieres entrar un poquito más profundo, sería de cómo intercambiar nuestros códigos, lo digo en otro idioma más cuántico, ¿vale? Nuestros códigos originales, de alguna forma u otra, si lo quieres llamar de esa forma, de una forma instantánea, de una forma neutral, sin ni siquiera tener que hablar de la parte cuántica. Y ese ha sido el parte reto, que lo puede hacer una persona que trabaja en Mercadona y una persona que lleva trabajando con la parte energética durante mucho tiempo. Esa es la tercera rama. La cuarta rama está focalizada más en proyectos conscientes y dentro de eso hay dos ramas base. Una es literalmente proyectos conscientes, cómo creamos negocios conscientes de nueva generación. De nuevo, todo lo que hago en Proyecto Cuadrado Blanco, todo lo que hago constantemente está basado en diseño multidimensional. Yo personalmente, como lo veo, es hacia allí donde nos estamos moviendo. En realidad ya es, pero a nivel colectivo, definitivamente estamos yendo para allá. Y cómo podemos utilizar y aplicar la tecnología o diseño multidimensional o tomar conciencia de lo que es multidimensional en todas las áreas de nuestra vida, yo creo que es una de las cosas más importantes en ese proceso de transición que estamos viviendo, porque si no estamos en una desventaja brutal. ¿Me explico? Porque estamos procesando la información solo dentro de un ángulo y no de una forma holística, y estoy hablando con los pies en la tierra. Entonces, en la cuarta rama está la parte de proyectos conscientes, donde entramos con los pies en la tierra, en sistemas, estructuras de cómo crear un vehículo que sirva para poder expresar tu dharma, tu propósito, o como tú lo quieras llamar. Me explico, utilizando tecnología multidimensional, no voy a entrar ahí, el proyecto es consciente, tiene su propio sistema de chakras, tiene su propio toroide, y cómo empezamos a interactuar con los pies en la tierra, muy al grano, y una relación a construir, etcétera. No voy a entrar mucho ahí. Y la segunda parte de esa rama está focalizado más en arquitectura multidimensional, comunidades de luz, en cómo empezamos a crear, aplicar sistemas multidimensionales, arquitectura. Esta me encanta porque unifica las dos, ¿no? En la parte de arquitectura y la parte multidimensional, y cómo podemos hacer geoacupuntura con la tierra, cómo podemos crear casas con chakras, donde caminas y se te equilibra todos los sistemas energéticos automáticamente, crear comunidades y crear puntos de luz, acupuntura por todas partes del planeta Tierra para poder crear una red nueva de luz y de ascensión y toda la película. Lo dejo ahí. Y bueno, hay mucho más. Me encanta el arte. Y me gustan las pelis. De arte es algo que me apasiona muchísimo y aquí estamos, en corto. Claro, es que la gente se puede haber perdido un poco de toda la información que hay, claro, es difícil de O bueno, no, porque codificar a veces todo. se puede sentir desde el alma, ¿no? El corazón. Claro, el mayor problema, lo que tú dices quizás, o uno de los mayores problemas es la comunicación, que la gente no se entiende y nos separamos. Entonces voy a ir al grano con una pregunta. Vamos por ¿Qué ahí. opinas de las religiones de hoy en día? ¿Crees en Dios? ¿Tienes sigues alguna religión? ¿Cuál Pero es tu espera, perspectiva rebobina sobre un eso? poco, porque esas Venga, son dos preguntas y cada pregunta tiene su propio camino, aunque dale puedan tú. ser parecidas. ¿Existe Dios? Es una pregunta ya bastante larga, que podemos entrar en ella o no, pero esa en sí es como, wow, llevamos miles de años tratando de contestar esa solo. O sea que pues, la dejo en pausa ahí un momento, a ver qué Ponla surge. en pausa. Religiones. La Damos por hecho que religión existe Dios. ¿Por qué hay religiones? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Sigues alguna religión? wow, es que esa pregunta tiene varios filos. Entonces, rebobino un poco. Depende, primero tenemos que definir lo que es religión. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo siempre tuve una connotación muy positiva de la palabra religión. Hasta que poco a poco, sobre todo en el mundo occidental, me empecé a dar cuenta que cada vez que utilizaba esa palabra, la gente hacía así. Y no solo mentalmente, todo el cuerpo, el cuerpo entero. Desde luego, y yo, pero ¿por qué no? Porque veía religión como amor, tiene sentido y ahí se conecta con la comunicación también. Y de paso, voy a entrar ahí para empezar a triangular con otras cosas. Me parece que hoy en día, en términos de crear una realidad con más libertad, con más soberanía, es importante reclamar el poder de las palabras de vuelta.
porque hay una manipulación muy grande con el significado de las palabras, sobre todo en el mundo occidental, en la cual se está manipulando el significado de ella y crea otra película completamente, pero podemos ir a las bases y recopilar un significado positivo que nos impulse a nuestro máximo potencial, ¿no? Entonces, porque puede ser religión o puede ser otras palabras como tal. Entonces, durante mucho tiempo, ¿qué significa religión para ti? ¿Qué significa religión para mí? ¿No? Es como códigos bases de comunicación que pasa en todos los lugares. Entonces, durante mucho tiempo, para mí religión significaba amor. Pero claro, lo que dije antes, ¿no? Un montón de gente se le iba a la olla con ello y decía, bueno, espérate, déjame mirarlo de su perspectiva, porque es que, y entiendo que los patrones de sufrimiento, los patrones de reprogramación, la manipulación, el control humano, utilizando o vendiéndote una verdad con una mentira en corto, ¿no? O una mentira con una verdad, realmente se diría de esa forma, ¿no? Entonces, pero no me apetece mucho entrar en política, etcétera. Yo diría que desde la perspectiva occidental, sobre todo en el mundo occidental, la religión está muerta. Mira, nunca he dicho eso de esa forma, o sea que hoy me he tirado a la piscina de cabeza con ese flow. En el mundo están muertas, pero están muertas porque se han perdido, esa conversación podría ser muy larga, pero se han perdido muchos puntos de referencia base. ¿Me explico? Entonces, porque ahora estamos entrando en muchas capas. En otros lugares del planeta Tierra, cultura ancestral en general, está muy viva la religión, pero no vista de una perspectiva occidental. Está muy viva la espiritualidad, está muy viva la conexión con la vida, está muy viva la conexión con todo lo que es. Y no estamos hablando de religión y dogma. ¿Me explico? O control. Entonces depende cómo tú lo veas de una perspectiva occidental o una perspectiva de otro lugar, sobre todo ancestral. Ancestral de cualquier parte del planeta, sea de China, sea de la India, sea aborigen de Norteamérica, Sudamérica, Polinésica, da igual el tema. Entonces, de ahí vienen los isms, ¿me entiendes? El sikhismo, el hinduismo, ¿me entiendes? Cuando tú vas a la India no ven el ismo, no ven esa película, el rollo, ¿no? Entonces, pero ¿a qué te refieres exactamente? ¿De una perspectiva ancestral, de una perspectiva occidental? Supongo que es más práctico si lo miramos de una forma occidental. Lo preguntaba de una perspectiva occidental, porque ahora Están tenemos ahí la muertas. cabeza. Están muertas. Y de nuevo, no Entonces, estoy, y mucho respeto a todo el mundo, porque mira, yo como lo veo, todos estamos rezando al mismo Dios. ¿Sabes el rollo? No hay que darle muchas vueltas y no estoy hablando de dogma ni religión. Da igual como lo llames, sea lo que sea, y podremos hablar de si existe Dios o no, que esa era la otra pregunta, ¿no? El rollo. Pero esa conexión como tal, ¿no? Con lo que significa eso para ti. ¿Me explico? Le llames ángeles o no, Mohammed o lo que sea, o Alá. Entonces, pero de nuevo, una perspectiva occidental están muertas. Si están muertas y esto no sé si lo hemos hablado en Black Lion, pero bueno, en otro círculo, en otro grupo de hombres que estamos haciendo otras cosas, explorando otras cosas, pero la parte de la religión está muerta, ¿me entiendes? Sobre todo porque se han perdido los códigos base, se han perdido las referencias base. Por ejemplo, lo digo de una forma simple, yo puedo hoy en día caminar estamos en España todos más o menos, yo creo, sí. me parece que sí. Yo puedo caminar hoy en día en Madrid o en Barcelona o donde sea o en cualquier ciudad de Europa o ya de paso Norteamérica también, pero vale, lo dejamos aquí más local en España, el rollo con una camiseta que dice Jesús es gay y nadie me va a decir nada. Esto viene de esa triangulación, ¿me explico? Nadie me va a decir nada, ¿me explico? Vete en el medio de Madrid, inclusive en una ciudad en la cual no es musulmán y pon una que dice Mohammed es gay y vamos a ver cuánto duras. Bueno, te pega una paliza. Vamos a ver cuánto duras. Y entonces este argumento que estoy diciendo no es un argumento de que creo más en los musulmanes o en la religión X o B. Lo que digo es que se ha perdido de la parte de defender tus propios morales, los que dices que tú crees. ¿Me entiendes? Y uno de los pilares básicos porque la religión se ha muerto. Me explico, porque hoy en día, inclusive en la Biblia, donde hay ciertos puntos bases que te dicen claramente esto es lo que es. Si yo como persona elijo y me comprometo a que esto es lo que es, entonces no puedo contradecirlo después, porque entonces soy una persona inmoral. ¿Me entiendes? Entonces la religión se ha muerto desde esa perspectiva. Porque ya no hay ese respeto con lo que crees y lo que haces. Claro, te estás contradiciendo constantemente. Si lo estoy diciendo mucho respeto a todo el mundo, no estoy diciendo que si esto es bueno o esto es malo, o religión X es buena o mala, ni siquiera estoy entrando en esa conversación.
Pero si dicen, por ejemplo, en el libro X, los gay, no connection, y yo estoy rompiendo eso, hay una moralidad dentro de mi propio programa. No estoy hablando que ser gay o no es positivo o negativo, me explico, ¿no? Sí. En mi propia moralidad. Entonces, se ha muerto. La religión está muerta, me explico, en el mundo occidental, en general. ¿Me entiendes? Podría decir que los musulmanes, de las más activas dentro de las religiones tradicionales, y en la India es que no lo veo como religiones porque ellos no lo ven como religiones. ¿Sabes el rollo? Pero luego la propia contradicción de las religiones, sobre todo en el occidente, es, vale, si los gays no connection, pero luego el amor y respeto y libertad connection, ¿eso no es una contradicción en sí misma? Bueno, no vamos no vamos a entrar en argumentos morales porque eso puede ser una conversación muy larga. Pero, de nuevo, lo único que digo es, si tú crees en X y te comprometes a X, entonces no contradizca a X. ¿Sabes el rollo? Lo único que estoy diciendo. Muy bien. Porque si no lo defiendes, si no lo puedes defender, si lo contradices como tal, entonces eres un hipócrita, en corto. Me explico, estás haciendo algo diferente me explico, ¿no? Ya se ha explicado, ¿no? Sí. Entonces, por eso, en mi opinión, a nivel práctico, que sea más medible, a nivel más lógico, ¿vale? Pues podríamos entrar en otras capas, eso no funciona muy bien, en corto. Y vamos a triangular con la otra pregunta, que es, ¿qué es para ti Dios? Buah, esa pregunta ni siquiera me voy a tirar a contestarla. A esa pregunta. A no ser que lo hagamos juntos. ¿Sabes? El rollo. Entonces, Bueno, ¿qué significa Dios? El rollo. ¿qué es Dios? Bueno. No, te estoy preguntando ahora yo a ti. Vale, pues vamos a contestar Fran y yo y Claudia y Leire, que tienen la cámara, que están aquí más valientes. Vamos por ahí. Vale. Para mí, Dios es. Simplemente es presente. No se puede explicar. Somos todos. Está dentro de nosotros. Yo tengo unos dogmas y unos códigos muy anclados de la religión porque mis padres son religiosos a nivel protestante. Entonces tengo ahí a Jesús muy metido. Y veo a Jesús como la representación del amor. Pero para mí Dios es amor como su pura esencia. No el amor contaminado como relaciones amorosas. Es muy difícil de explicar, ahora que lo digo en alto, la verdad. No ¿De tengo dónde ni eres siquiera tú, por claro yo. curiosidad? ¿Por qué tu familia es protestante? Tengo curiosidad por eso, si quieres contestarlo. Mi familia es protestante. Ellos eran ateos o ni ¿Pero, siquiera... pero españoles? Sí, sí. Ah, qué curioso, no he conocido muchos protestantes españoles. Pero Fenomenal. protestantes y encima una subreligión que se llama Adventistas del Séptimo Día, que es muy parecido al Islam. Es un poco complejo. Hay mucha separación ahí. Esa religión se cree que tiene la verdad absoluta. ¿Sabes? Tipo, Bueno, le es que ahí vino no como vamos a todas, entrar ¿no? con ello porque es esa parte humana, ¿no? Esa manipulación humana, el rollo. ¿Qué es, qué no es el rollo? Es una Entonces, conversación un poco más larga, ¿no? claro, salir de ahí y yo contar a mi madre para mí lo que es Dios y si se sale de la Biblia, que mi madre es teóloga, o sea, estudia la Biblia, pues ahí ya se cabrea un poco. Claro. Entonces, para mí ¿qué es Dios? Dios es amor y eso sí que es congruente con la Wow. religión. Pues esa conversación, no sé, puede ser bastante larga, pero pudiéramos decir esta pregunta: ¿quién cree en Dios? Para hacerlo más fofo, ¿no? Hoy está más fácil, ¿no? Leire, ¿eso es un no? Vale, más o Más o menos. más o menos. Vale. El tema es que, wow, es que podemos entrar en esa conversación muy larga, tiene sentido, Ya, de ya. estar años. Yo tiro bombas a ver qué No, pasa. todo bien con ello, pero ver también cómo podemos hacerlo. Hay una parte mía que dice cómo lo puedo hacer lo más óptimo y práctico y útil en la reunión de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, rebobino un poco, porque podemos entrar en muchas capas con ello, sobre todo si entramos en la parte intangible, qué significa amor, que no es amor, es el vacío, la manifestación del vacío, que por dónde va, por dónde no va, cada uno diferentes interpretaciones, el rollo, muchas capas, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor lo argumento, lo anclo o esa es la intención de una forma un poquito más lógica y medible aquí. Sí, vamos a hacer eso. Entonces, pero sí podemos decir, o sea, que Dios, Enrique, bienvenido. Estamos hablando de qué es Dios de una forma abstracta y vamos a ver a dónde lleva esto, el rollo. Sí, yo he escuchado la pregunta y he dicho, hay salseo, dejo el portátil y me pongo la cámara. No, perfecto. Entonces, ¿tú crees en Dios o no? Rotundamente sí.
Ok, entonces vamos a ver. Entonces tenemos un montón de sí y un montón y un a lo mejor, el rollo. Mira, donde estoy con ello, hay un vídeo que hice hace poco que se llama El poder de las ideas. Y bueno, no voy a entrar a argumentar todo eso porque puede ser un poco mucho más largo, pero en esencia habla de la importancia de, yo le digo en mi idioma, desapegarnos de las variables. Significa desarrollar la habilidad de desapegarnos del significado que le damos a las cosas. Tiene sentido a los mapas que le damos. Es desarrollar habilidades es súper importante porque si no, nos metemos en nuestra propia cárcel. Tiene sentido y hay espacios de entrenamiento en esos lugares también de una forma positiva. Entonces, dentro de ese vídeo lo triangulo ahí porque ahí entramos con esto, hablamos de lo que es el poder de las ideas. Vamos a decir, inclusive me voy a poner en un posicionamiento que uno diría, Dios no existe, por ejemplo, ¿vale? Y estoy diciendo respeto a todo el mundo, ¿me explico? Hey, tú lo que tú quieras, connection, el tema. Pero inclusive vamos a decir que Dios no existe. Si me pongo en un posicionamiento en la cual esa creencia, ese programa está activo de alguna forma u otra. Entonces, si esa fuera verdad, y este argumento lo voy a hacer de la forma más racional y lógica posible, aquí medible en tierra, pero sí podemos decir, si rebobinamos, que el poder de las ideas existen, ¿sí o no? ¿Las ideas existen o no? ¿Me explico? Sí. ¿Una idea existe como tal o no? Lo podemos mirar de muchas formas, lo podemos ver a nivel de memorias ancestrales, de sueños, de memoria de nuestro pasado, de proyecciones hacia el futuro, lo podemos ver de muchas formas, ¿no? Un valor, nuestros valores son en esencia una idea, una memoria, una moral, lo podemos definir de varias cosas, ¿no? Pero yo lo veo un programa, ¿no? Es un programa como tal. Entonces, y ahí voy un poquito más despacio, entro desde la raíz, porque ahí está el esquema, ¿no? Entonces sí podemos decir, por ejemplo, si tú cierras los ojos ahora mismo, y lo estoy diciendo, pregunta simple para ir explorando algunas cosas. ¿Alguna vez has tenido un sueño de esos que son ultra reales? ¿Sabes? Que te despierta y no sabes si era verdad o no era verdad el tema. Me parece que eso lo hemos tenido en algún lugar, ¿no? Que era todo súper vivo, ¿no? El rollo. En este momento, si tú cierras los ojos y recopilas la memoria de ese sueño, ¿hay una diferencia en el proceso de recopilación con una memoria que realmente pasó en tu niñez? ¿Hay una diferencia entre pensar en ese sueño o pensar en algo de la niñez? Es parecido. Es bastante parecido. ¿Tiene sentido? No sabría diferenciar, no lo había pensado. Entonces empieza qué es y qué no es, ¿no? Porque son perspectivas y percepciones, no voy a entrar ahí mucho con ello. Entonces, el poder de las ideas, ¿de dónde vienen las ideas? Ahora entro con otra cosa y lo voy conectando. Una idea puede que me haga a nivel personal o a nivel colectivo actuar de una forma específica, X, ni siquiera voy a decir que es positiva o negativa. Definitivamente, tenemos los nazis por un lado, tenemos religión por el otro lado. Me explico de alguna forma u otra. Puedo decir que si hay el mapa que sea, la religión que sea, creas en ello o no, pero hay un set de valores de cómo actuar que esa idea como tal hace, o la idea que yo pueda tener de lo que es Dios, lo que signifique eso para mí, pero que el resultado de esa idea hace que accione de una forma en específico, que empiece a ayudar a darle de comer a la gente pobre que no tiene de comer en la calle, o a niños, orfanatos, y la película, cuidar a tu vecino, la película, etcétera, ¿no? Podemos decir, porque mucha gente lo ve como Dios, un hombre con barba blanca en el cielo, el rollo. Me explico, que no estoy diciendo que no sea eso, a lo mejor, pero no estoy ni siquiera hablando de eso. Entonces, la idea que tenemos, rebobino, las ideas que tenemos dentro de nuestra propia existencia, sobre todo si traen un resultado, que generalmente lo hacen, sobre todo si está en el subconsciente, tiene sentido que hacen que accionemos, que tomemos decisiones y acciones, que se materialicen ciertas cosas. Entonces, esa idea como programa sí está materializando una acción como tal. Entonces, si una persona o un grupo de personas creen en Dios, lo que signifique eso, y eso hace que traiga un resultado que se materialice aquí en la tierra, la cual sea buena persona, lo que signifique eso, ¿me entiende? Y esté ayudando a mi prójimo, no esté acostándome con la esposa de mi hermano o con el esposo de mi hermana, me explico, y todas las películas que tú quieras, me explico. Entonces, el resultado que se está materializando de alguna forma u otra dentro de una perspectiva es algo positivo, es algo que está ayudando, que está fomentando la unificación de esa comunidad. Entonces, si esa idea se materializa en eso, entonces sí podemos decir que esa idea existe como tal, entonces Dios existe.
Entonces, es una forma muy lógica de poder argumentar hasta inclusive a un ateo de que Dios existe, al menos como una idea como tal, que hace que materialice unas acciones a un grupo de personas. Entonces, eso yo creo que lo podemos dejar de esa forma, porque existe de otro lugar o no, pudiera, dentro de mi realidad y parte de mi trabajo, una de las habilidades importantes es poder desapegarme de los mapas. Entonces, puedo también desapegarme de una experiencia de vida y percepción, aunque en mi realidad está completamente presente, constantemente, Dios, lo que significa eso para cada uno. Tiene sentido, Waheguru, como le quieras llamar. Pero bueno, ahí está, Waheguru. Muy interesante. Y Yo quería hacer una pregunta. Oh. Porque, a ver, estamos hablando de si Dios existe, pero todos estamos vinculando Dios a amor. Que no digo que no lo sea, pero vengo a cuestionarlo. Porque, o sea, Dios no es odio. Si Dios es todo y los átomos entre ellos, hay algunos que se repelen, ¿vale? Y como que se aíslan, como que no tienen afinidad. Eso, ejemplificado en los humanos, es como un odio, ¿no? Un aislamiento social. Entonces, ¿Dios también es odio o no? No sé, pregunto. El razonamiento es muy al grano, ¿me entiendes? Entonces se puede entrar ahí de varias perspectivas. Voy a entrar más en la superficie, Enrique, ¿vale? Como más suave, y después entramos más hacia adentro. Pero, por ejemplo, en lo que acabas de decir, en muchos lugares, y no te estoy contestando con esto directamente, pero voy para allá, ¿vale? Pero para ir calentando los motores. En muchos lugares, desde una perspectiva, voy más directo al grano, de una perspectiva dual, tiene sentido, hay mucha gente que encaja el amor y el odio como opuestos, y realmente eso no existe, ¿vale? El opuesto de amor no es odio, el amor es amor, ¿me explico? Y eso me parece que se conecta más con cómo lo estaba definiendo Samuel y como mucha gente lo define. Pero si lo miras de una perspectiva dual, es muy difícil el argumento. Por eso en tradiciones ancestrales, sobre todo en la India, muchas de las prácticas del entrenamiento es cómo llegar a un espacio que realmente, si quieres ir más al grano, por definirlo de alguna forma, sería el vacío. Ese espacio, si fuera de tiempo, espacio, ¿no? Que ya en la parte científica ya está toda la matemática escrita y toda la película, ¿no? Ese espacio de posibilidades infinitas. Todas las tradiciones ancestrales hablan de ello. El Tao, el no sé qué, el Sunya, le puedes poner infinitos nombres, pero al final no lo puedes definir porque no se puede definir en sí. Es otra conversación, ¿vale? Pero en esencia, lo primero diría que lo opuesto del amor no es odio, aunque no fue exactamente donde tú apuntaste, pero bueno, era como ahí para calentar los motores. Pero dentro de ese lugar, sí, desde una perspectiva de dualidad, exactamente, esos argumentos son, ni siquiera voy a entrar ahí mucho, están muy activos. Si rebobinas y entras de una perspectiva no dual, exactamente, tienes completamente la razón. Todas las manifestaciones del universo es parte de la misma conciencia. Inclusive los demonios, inclusive los miedos, inclusive el odio, inclusive la guerra, inclusive Hitler. Exactamente, totalmente. Ahora la parte importante es qué vas a hacer tú. El rollo, ¿no? Esa es la parte importante, pero si lo miras de una perspectiva dual, pero es muy difícil para la mente entender programas de no dualidad, porque la mente está diseñada automáticamente como tecnología a separar, a analizar. Tiene sentido, por eso estoy generalizando ahora, pero como lo veo en el mundo occidental, estoy generalizando, el gran procesamiento de información se hace solo de un análisis mental. Y entonces, yo como lo veo, el tema de unificar diferentes tribus del rollo, por eso es imposible entender el mapa entero, me explico, porque están procesando todo, se quiere entender toda la frecuencia solo desde aquí. Tiene sentido y es imposible. Es como tratar de entender con nuestros ojos que solo ven el espectro visual, el arco iris, por decirlo en simple, y tratar de ver el infrarrojo y el ultravioleta y el rollo solo con estos ojos. Es imposible, me explico. Y esto donde otras culturas se especializan, ¿me entiendes? Llevan más de 10.000 años haciendo esto, ¿me explico? Y son grandes maestros de eso. El mundo occidental tiene mucho que aprender de las culturas ancestrales y viceversa, pero el problema es cuando se va todo en desequilibrio, ¿no? Y en este caso la parte mental que representa a la cultura occidental, ¿me explico? Entonces sí, fuera de dualidad, totalmente. Dios también es el demonio, exactamente. Ahora está la otra parte, ¿no? En la conversación, ¿qué vas a hacer tú? El rollo. Sí, sí, sí. Si Dios es el demonio también, entonces ¿algo importa en sí?
Tipo, ¿por qué tenemos que hacer acciones positivas si la misma conciencia también es mala? Porque no somos Espera, malos. ¿Qué importa? rebobina, porque ahora estamos entrando. Espera, vamos a llamar a Sócrates y la película ahora, el rollo. No, digo, vale, bueno. si la misma conciencia es el bien y el mal a la vez, si no lo vemos como dualidad, si lo vemos como uno, ¿por qué tenemos que coger la idea de, vale, es bueno, hago acciones buenas? ¿Por qué hacemos acciones buenas? Si da igual, es irrelevante. Sí, ni siquiera Es la misma voy a conciencia. tirar a contestar eso. No, Por yo las pregunto. consecuencias, pregunto. Consecuencias, las que tú te inventas con tus ideas. Exactamente, depende del mapa. Si lo miras de una forma, exactamente. Depende del mapa como lo veas. Entonces, a ver, pero déjame cogerlo de vuelta. Entonces, Samuel, prácticamente dijiste qué más da. ¿Qué más da todo? Entonces, esa es la gran una de las grandes preguntas, justamente. Entonces, ¿por qué hacer todo lo que hago? ¿Por qué no rompo todo el esquema ahora y iba a decir una burrada? ¿Sabes por qué Pero, no? Pero estamos explorándolo, ¿no? Justamente la Dila, dualidad. Pues me voy de putas a tomar por culo. ¿Me entiendes? ¿Sabes el rollo? Y ya está, ¿sabes? Y ya está. Y si tengo una novia, 2 novias, 3 novias, 4 novias, pues a tomar por culo también, ¿sabes? Porque ¿qué más da? ¿Qué más da entonces? ¿Me explico? ¿Qué más da? Porque entonces, a tomar por culo. Pues ya está, yo me quedo con eso, ¿eh? Pero espérate, que si quieres vivirlo de esta forma, es una gran enseñanza. Pero si elige vivirlo de esa forma y las consecuencias que lo que trajo Enrique, las consecuencias que trae eso, Si los aceptas, entonces ¿no? dale caña. Ahora ahí viene después las morales, los valores, el rollo, lo que uno quiere en tu vida, lo traigo mucho más lineal, ¿no? Tu visión de vida hacia el futuro, tus 3 preguntas, ok, voy ese casa, el rollo, este objetivo, el no sé qué, ok, entonces ir para allá no, ir de puta no tiene sentido, voy por aquí, el rollo. ¿Me explico? Entonces depende, pero una pregunta sin fin, literalmente, es una pregunta sin fin, esa pregunta. ¿Qué más? Claro, a veces es simplemente definir tus propios valores o por lo que te riges y ser congruente a ello. Y Claro. si tus valores son, ¿qué más da? Y vives congruente a eso y asumes las consecuencias de lo que sea. Sí, por ahí va. Y si los valores son unos valores religiosos o otro tipo de valores, lo que sea, ¿qué consecuencias sale de ello? ¿Me entiendes? Y siempre puedes cambiarlo, depende del programa que tengas instalado, el rollo, ¿no? Pero sí, Claro, es que, depende del compromiso, depende del compromiso. claro, hay tantos programas, pero tú te desasocias, te despegas de las variables. Entonces, Porque parte, para hacer es una habilidad básica para poder hacer el trabajo que estoy haciendo con Proyecto Cuadrado Blanco. Sin eso no pudiera hacerlo. Y toda la unificar. parte de estructuración también, literalmente. Porque hay otra metáfora que utilizo, ¿no? Es como que me encantan estas metáforas porque simplifican todo, quitan un montón de barreras y un montón de películas, un montón de... se caen todo. Y le digo lo de los animalitos, que a lo mejor lo hablamos en algún lugar. La gente que me conoce más siempre, a veces hablo de los animalitos. Y le digo, hey, ¿sabes? Hay tiburones, hay chimpancés, hay leones, hay elefantes. Si quiero abrir una banana, no le pregunto al tiburón, le pregunto al chimpancé. ¿Sabes el rollo? Hay ciertas cosas que son como básicas en el tema, ¿no? Porque cada uno tiene un kung fu y el esquema. Pero imagínate un elefante diciéndole a un chimpancé, lo estás haciendo mal como chimpancé. Eso pasa por todos lados en el planeta Tierra. A nivel individual, a nivel colectivo. Entonces depende del resultado que quieran materializar, ¿no? Ahora, eso lo he dicho un poco así más suelto, más informal. Depende de los valores, ¿no? Si quiero manifestar una realidad en la cual hay una armonía, quiero crear una familia más tradicional, más clásica, con armonía y tener mis hijos y la película y el rollo, pues a lo mejor irme de puta no tiene mucho sentido. ¿Me explico? No es una acción coherente a lo que uno quiere. ¿Me explico? ¿Y por qué consideramos subconscientemente la gran mayoría? Perdona, que entre. No, me encantan las preguntas. No sé a dónde va, pero, let's go. Es como, ¿por qué subconscientemente pensamos que esa armonía, ¿vale? Eso donde todos intentamos llegar a ese equilibrio y ese bienestar en toda la sociedad, es mejor que esa desarmonía que puede ser que todos empujemos hacia el placer momentáneo y hacia, pues, nos vamos de putas, tengo 4 mujeres, yo qué sé, esta en mi casa, te pego 4 tiros, mira, me apetece ahora que llevar tu coche, pues entro de navajeo y conduzco tu coche. ¿Sí? ¿Por qué pensamos que subconscientemente, o sea, porque yo lo tengo arraigado subconscientemente, que una cosa es mejor que la otra, pero ¿por qué? No, pero a ver, tu pregunta, claridad. Tengo enraizada en mi subconsciente una más que la otra, pero no sé de cuál estás hablando. ¿Cuál es una más y cuál es la otra? Yo pienso de que dentro de a lo que quiero ir, ¿sabes? Es a lo que estamos diciendo, a una armonía, a donde pues
todo el mundo pueda vivir en amor, ¿no? Es como, pues, que pueda dejar las puertas de mi casa abiertas, que nadie va a entrar a robarme, pero si quiere alguien entrar a sentarse en mi sofá porque está cansado, que entre a sentarse, ¿no? Siempre que, pues, lo haga desde, como decimos, de un punto positivo. Pero ¿por qué la gran mayoría de la sociedad pensamos así y no de la otra forma? No, a ver, Decir, espérate. pues, A ver, caos puro y duro. espera. Rebobina para cogerlo todo. Me quedé en el sofá. Entonces, ok, ¿y por qué la gran mayoría de la sociedad? ¿Cómo? Pensamos así, digo, pensamos de que queremos que haya armonía, que haya amor, ¿sabes? Que no haya odio. ¿Por qué? No he entendido muy bien tu pregunta, ¿vale? Pero te la polarizo con tu propio argumento original, el rollo. Si hay Dios, hay demonio, ¿sí o no? Y si hay demonio, hay un cabrón que va a estar ahí en el sofá esperando a que tú llegues y que te cortate la cabeza. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo encaja eso. Porque ahí de justamente lo que estamos hablando, de forma práctica. Entonces, no sé, entendí muy bien tu pregunta, pero hay una parte de un sueño, definitivamente. Y depende de tu relación con lo que tú quieras hacer, pues tendrás que hacer ciertas cosas. Pero la otra parte es la parte que no entendí. Te la puedo decir de otro ángulo, a ver si la Vamos por entiendes. todas, let's go. Por ejemplo, si tu misión con Proyecto Blanco es la unión, en unificar todas las frecuencias y demás, ¿por qué no al contrario? Eso no lo entendí. ¿Por qué no tu objetivo es la separación y el odio y el separar? ¿Por qué quieres unificar? ¿Por qué crees que nos intentan separar? No, es que, joder, has dicho tres preguntas que suenan parecidas, pero no son las mismas. Y la última definitivamente no es lo mismo. El rollo, ahora estaba hablando de la Matrix o algo, el rollo. ¿Sabes? Que no quieren separar el tema. Ni siquiera estoy hablando de eso, el rollo. Entonces, Es que quería meterme ahí también, entonces me pero, vale, pero espera, pero rebobino la otra que se conecta con la pregunta que hiciste, de alguna forma u otra, ¿no? De la elección a lo que uno se compromete a hacer, ¿me explico? Porque en corto, si lo he recibido bien, me has dicho prácticamente por qué dentro del Proyecto Cuadrado Blanco tu experiencia de vida decías hacer cosas positivas, lo que signifique eso, X programa, unificar, lo que sea eso que se quiera hacer, ¿no? Y ahí viene el camino, ahí viene lo que uno siente en el corazón, ¿no? El cometido, ¿me explico? Ahí, sobre todo, es que el tema es que hay muchos mapas, el rollo, sobre todo si lo traemos aquí en el planeta Tierra, en tercera dimensión, es otra conversación, pero importante. Porque si vemos esa tercera experiencia aquí en la Tierra como una experiencia de dualidad kármica en la cual hay polaridades positivas, negativas y positivas, y estamos diamantes en bruto dándonos hostias para vivir una experiencia de aprendizaje y existen reencarnaciones y todas esas películas, si entramos de ese lugar, toda la conversación cambia drásticamente, cambia de la raíz, del por qué lo hago, por qué no lo hago. Entonces ahí viene el poder de las ideas, el poder de las mapas, de los mapas que eliges. Porque, por ejemplo, está conectado con toda la película, ¿no? Pero, por ejemplo, la reencarnación, ¿creéis en la reencarnación? ¿Quién cree en la reencarnación? Levantar la mano, por favor. La Yo más o reencarnación. menos. Ok, bueno, ahí en el vídeo rompemos eso también, ¿sabes? El rollo, por los dos lados, por un lado y por el otro. Pero hay una enseñanza detrás de ello, ¿no? Bueno, el Samuel a lo mejor comparte un vídeo y lo compartes tú con la peña después o algo así, ¿vale? Porque entro ahí en más profundidad de las ideas. Pero depende, si crees en la reencarnación, esa conversación es muy diferente. Si creo en la reencarnación, vamos a decir que ese programa es, ¿me entiendes? Y yo estoy viviendo aquí en el planeta Tierra de la reencarnación, mi experiencia aquí de vida y el procesamiento de la información, inclusive de esa pregunta cambia, completamente cambia. ¿Me explico? Porque si la reencarnación existe, el karma existe. Y si el karma existe, entonces, ¿cuál es el objetivo del videojuego? Salir del videojuego. Salir del videojuego significa trascender todo tipo de dualidad, de dejar cualquier tipo de diálogo pendiente y unificarlo, ¿no? Como que deje que las cosas pendientes, para decirlo en lineal, que no se queden cosas pendientes. Si lo miras en esa perspectiva, entonces tiene mucha razón a nivel de tecnología el hacer acciones positivas, sobre todo si entiendes que es una tecnología, que estás purificando tu propia historia, que estás purificando tu propio karma y que hay un objetivo más allá de todo eso, que es trascender todo eso. Lo que significa eso, no voy a entrar ahí ahora, ¿vale? Porque se puede definir de muchas formas. Entonces, hago ese SEBA, hago ese servicio incondicional, sin busca de nada a cambio, tiene sentido para poder purificar mi sistema.
pero depende de tu sistema, lo traigo muy lineal aquí en tierra, más occidental, depende de tu sistema de creencias, tu sistema de mapas, de lo que tú dices, lo que tú crees que es en tu realidad, conscientemente. Porque desde ese mapa, si no vas a estar repitiendo la misma historia, si lo vas haciendo siempre. O si hago cosas negativas, no es en dualidad, fíjate, esta es la curiosa, no es un tema de dualidad, que también puedes verlo desde ahí, de que si es malo o bueno, es que si sigo haciendo a eso, me sigo metiendo en una espiral de mierda y no salgo del videojuego. ¿Me explico? Que si eso es lo que quieres hacer, dale caña. Entonces, vamos al bar de putas. ¿Me explico? Sí, Claudia quería hablar. ¿Tienes una pregunta? No, pero yo. Pues no, solo quería contestar a lo que había dicho Enrique, creo. Que para mí, si Dios es amor, el amor también nos da libertad. Y si hay bien o mal, tenemos la libertad de elegir qué es lo que queremos hacer. Pero qué está bien o qué está mal, pues para eso se supone que tenemos la Biblia, cualquier religión, que son más o menos pautas de qué es lo que está bien o qué es lo que sería mejor para nosotros, ¿no? Entonces, de ahí, pues elegimos, porque al final la verdad absoluta, yo creo que como humanos no la vamos a averiguar hasta que, bueno, igual algún día sí, pero a día de hoy, pues no, supongo. Entonces, que la gente diga, es que hay un Dios castigador, no es eso, Dios te da la libertad y si tú, pues según lo que hagas, pues tendrás tus consecuencias, ¿no? Como que la máxima expresión de amor es el libre albedrío. Exacto. Gabriel, La libertad. da tus mapas. No, Sí. es que depende cómo lo definas el rollo, porque el amor, en mi experiencia, lo trato de poner lo más lineal posible, es muy difícil definir. Obviamente hay ciertas cosas que podemos conectar, ¿no? Todavía no he entrado en ello, ¿no? El tema, pero en esencia, inclusive decir que Dios es amor, entonces no es odio, de vuelta al argumento de Enrique, ¿tiene sentido? Porque entonces el odio no es amor. Si Dios es amor y ya está, entonces el odio no es amor. Y volvemos a lo que trajo Enrique al principio, literalmente, en la primera pregunta. Entonces, ¿qué significa amor? Esa parte es importante. Ahora entro lo mismo de una forma diferente. El amor es incondicional. Tenemos que definir al amor. Ahora es incondicional, que ya lo es, tiene sentido. Lo empezamos a fractalizar, lo empezamos a separar, porque tenemos, bueno, no sé si quiero entrar ahí, en patrones mentales, el rollo. Pero, por ejemplo, el amor en libertad puede ser definitivamente para ciertos animalitos. De vuelta a los animalitos, el amor puede ser libertad. Y si tú lo vives de esa forma, totalmente. Para mí la libertad es uno de los atributos más importantes y valores dentro de mi vida, de mi existencia, como lo quieras llamar. ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, podrías ver, hay dos conversaciones, podrías ver o existir, ahora lo defino un poquito con más detalle, de que el amor a lo mejor es disciplina, o a lo mejor el amor son reglas también, el hombre ama de una forma diferente que la mujer. Uy, abre la lata. ¿Me explico? Porque entonces, ¿qué significa amor? ¿Me explico? Entonces ya empiezas en el lineal a separar. Bueno, es que si entramos por ahí a tope, porque uno de los temas de los linajes lineales, que son los linajes más modernos, hay otros más antiguos. No, lo dejo ahí por ahora, ¿vale? Eso es para otro módulo. Es tan difícil, porque ¿qué significa amor para ti? ¿Qué significa amor para mí? ¿Me explico? A mí me han violado de pequeño durante toda mi niñez, el rollo y mi significado de amor seguramente, probabilidades seguramente diferente que una persona que ha vivido o no lo sé. Entonces, es un concepto muy abstracto, por un lado, depende cómo lo mires, y no solo eso, estamos cogiendo ese concepto abstracto y estamos diciendo que Dios es eso. Y esto es muy curioso. Entonces nadie sabe lo que es Dios, ni nadie sabe lo que es amor. En Cada cultura, uno no. interpreta. Claro, lo puedes ver de cómo tú lo experimentas dentro de tu vida. Esa parte sí, definitivamente. Pero, por ejemplo, en culturas ancestrales, para mí, los animalitos, ¿no? Si quieres aprender a abrir una banana, le preguntas al mono. Están por todas partes del mundo, pero es verdad que en la India, los códigos originales, Tibet,
toda esa área lo llevan haciendo mucho tiempo, lo digo muy lineal, se llevan especializando mucho tiempo en eso. ¿Me explico? Es como todo, eres carpintero, eres guerrero, mientras más tiempo le pongas, más energía, más bueno vas a hacer en eso. Imagínate 10.000 años de linajes ininterrumpidos, donde puedes ir literalmente y te hacen un escaneo multidimensional de tu ser, de todo tu ciclo kármico y te dicen de exactamente dónde estás, este es tu mapa y tu dirección, literalmente el paso a paso a hacer para iluminarte. Porque en el mundo occidental hoy en día la iluminación se ha vuelto un término como, ¿sabe? Hablar de un unicornio volando en el cielo, o hablamos de Ulises, Ulises, sí, pero que era un peliculón, el rollo, como algo que ya está fuera de nuestras manos, el rollo, ¿no? Cuando realmente nuestro derecho como tecnología humana, estoy hablando de tecnología humana, de despertar del ser, ¿no? De conectar con tu verdadera esencia. Entonces depende de las escuelas y las enseñanzas no duales, sí hay verdad. Si pregunta por ejemplo, aborígenes de todas partes del planeta, lo definen de varias formas y sí hay una verdad absoluta. Es la perspectiva de la mente y no estoy diciendo que sea ni mala ni buena el rollo, tiene su lugar, pero en mi experiencia es importante entenderla de la forma adecuada y cómo utilizarla, porque de ese lugar puedes ir para un lado o por el otro y utilizarlo de una forma efectiva, pero generalmente la mente tiene que separarlo de nuevo, tiene que dividirlo. No es tu perspectiva, mi perspectiva. No hay una realidad absoluta. La verdad es relativa. Es relativa en la mente. El rollo. En otros lugares no. Y eso es otro tipo de enseñanza, otro tipo de forma. Por ejemplo, lo digo rápido por compartir una experiencia diferente, sobre todo como lo ven los aborígenes, las culturas indígenas diría, de todas partes del mundo, pero norte, Sudamérica, Polinesia, lo ven de una forma muy diferente. Porque, por ejemplo, en esas culturas tenemos 3 cerebros. Tiene sentido, uno está en la barriga, prácticamente, por decirlo en simple, en el corazón y en la mente. Y la conversación es con la tierra. Y la información viene desde la tierra hacia arriba. O sea que el primer filtro y procesamiento de información se hace con el instinto básico de la barriga. Y te da un primer filtro de información, te da un primer... ¿Eso qué fue? El rollo, pero para eso tienes que tener una conexión fuerte con la tierra. Eventualmente, en el momento que procesas eso, sube a tu corazón, lo estoy explicando en simple, ¿vale? Y lo procesas a través de tu emoción, ¿me explico? ¿Qué te está diciendo esa información? Actuar, no actuar, o lo que sea, X, B, Y, lo que tengas que hacer. Y eventualmente va y se procesa la parte mental. Tiene sentido decir, ok, esa es la parte más lógica, más racional, más estructura, que es, que no es. Eventualmente esa energía, sabiduría tiene que bajar de vuelta. En el momento que una persona, de acuerdo a culturas ancestrales, hace eso, sí se ve la verdad como es. Imagínate una cultura y una comunidad en la que todos estamos viendo la verdad como es, no desde perspectivas analíticas mentales. ¿Tiene sentido? Entonces esto es uno de los retos más grandes que hay en el mundo occidental. ¿Me entiendes? Hay uno de los regalos más grandes, pero el problema es cuando se va en desequilibrio, ¿no? Si utilizo otro mapa, por ejemplo, desde un mapa, de una perspectiva, podemos decir que dentro de la raza humana hay 4 razas principales, ¿no? La amarilla, la blanca, la negra y la roja, ¿no? En corto, ¿no? Lo estamos explicando en simple. Muy fácilmente lo pudiéramos mapear con otro mapa que se entienda a nivel de anatomía holística, por llamarlo de alguna forma, que sería el cuerpo, la parte emocional, mental y espiritual energética. Lo voy a poner, hay mapas que lo separan, pero lo voy a poner en el mismo módulo, ¿no? Otro patrón de 4. Entonces, si contrastamos esos 2 mapas, podríamos decir que la raza negra representa el cuerpo dentro de la conciencia colectiva humana. ¿Me explico? Representa la tierra. Y además que si miras a la gente en África, naturalmente, estamos generalizando, ¿no? Pero está, ¿sí o no? Físicamente muy fuerte. La cultura, el baile, la música es tierra. El cuerpo es tierra. Tiene sentido, representan esa parte de la conciencia humana, desde un mapa, de una perspectiva. La raza blanca de alguna forma representa la mente, la lógica, ¿no? Somos muy buenos en la raza blanca en la parte lógica, ¿sí o no? En la parte mental. Por eso hemos construido todos estos sistemas y todas estas ciudades y todas estas cosas, el rollo. Podríamos decir que la raza amarilla es la parte espiritual, ¿no? La parte que están ahí los budas, el rollo ahí, conexión con el espíritu, el rollo, ¿no? Y la raza roja, que sería Centro, Norteamérica, Polinesia, están muy conectadas con la emoción. Por eso cuando vas a las culturas aborígenes de esa área, es importante hablar desde la emoción, desde lo que estás sintiendo. Por eso hay tantas separaciones también en los entendimientos.
porque le hablas de un lugar mental y es como, ok, ruido, pero no me has dicho qué está pasando de verdad, el rollo, ¿no? Desde la emoción. Entonces, el problema es cuando una de ellas se va en desequilibrio, y eso es lo que está pasando en el planeta Tierra hoy en día, ¿no? Que la parte mental está cogiendo, está absorbiendo todo lo demás, ¿no? Está colonizando todo lo demás. Entonces, es importante traer equilibrio en todas las áreas de vuelta. Entonces, en el mundo occidental, definitivamente uno de los ángulos más importantes que recomiendo hacer es trabajar el cuerpo físico siempre. Hay que trabajar el cuerpo y la conexión con la Tierra muy potente, porque si no nos quedamos solo aquí arriba. ¿Me entiendes? Podríamos decir seguramente que muchos de los orígenes hasta de problemas psicológicos, el rollo, ¿me explico? Simplemente el puro ruido, ¿me explico? Entonces, lo dejo ahí. Muy interesante. Yo quería volver un segundo porque tengo algo en la cabeza que quería decirlo para que estéis hablando y me he interrumpido. Con lo de vuelta de Dios y zanjamos el tema. O sea, podría ser, Erika, que yo lanzo la piedrecita, ¿vale? Que se me ha ocurrido ahora. Que pensamos que nosotros de forma lineal, como no podemos ver todos esos mapas, ya no solo nuestros, sino de conciencia colectiva y fuera planetario, ¿sabes? Como universal, catalogamos cada hecho como positivo, como negativo, como bueno, como malo, pero que al final todos son acciones, ¿no? Que llevan a esa iluminación, ese salir del juego, de la Matrix. Es decir, como que si en ese momento dado Hitler tiene que matar a medio planeta, es porque va a llevar a la consecuencia de que en el largo plazo va a hacer de que la sociedad, de la razón, la conciencia, consiga salir del juego de la Matrix. Entonces, bueno, espera, perdona por interrumpirte, Enrique, pero hay dos cosas ahí. Una es salir del juego y otra Hitler, ¿vale? Lo voy a separar un momento. ¿Vale? Porque dentro de lo que has dicho, estás asumiendo que el juego es la iluminación, pero ahí viene el tema de los mapas también. ¿Tiene sentido? Vale. Si tú crees en ello, podríamos seguir por ahí. Tiene sentido, pero si no, se ha cancelado automáticamente. Pero si fuéramos de vuelta a Hitler, depende cómo lo veas. Hay un montón de información, investigación y de libros y muy fucking heavy el rollo de muchas personas que se iluminaban en centros de concentración en la antigua Alemania nazi. ¿Me explico? Porque el nivel de sufrimiento era tan fucking heavy, tan fucking intenso. El estruje, la polaridad al otro lado era tan fucking fuerte que, ¿me explico? Salían de eso. ¿Me entiendes? Salían del videojuego. Pero es una conversación un poco más larga y bastante delicada, ¿no? Porque no es lo mismo que a lo mejor toda tu familia la mataron en un centro de concentración, ¿no? Y estemos hablando de ello. Entonces hay otros conectores a nivel personal, en nuestra memoria personal. Entonces hay muchas capas, pero el argumento base sí va por ahí. Pero la parte, entro por otro lado, es que depende de donde estés tú. Es mucho más fácil entenderlo en mi experiencia a nivel mental, es mucho más difícil entenderlo en la experiencia completa, en el cuerpo. En la mente es más rápido entender todos esos protocolos, tiene sentido, pero ¿cómo lo estás viviendo? Y generalmente, no lo digo para sugestionar, suele tomar un poquito más de tiempo, generalmente, de integrarlo en el cuerpo, ¿no? En la materia como tal. Pero sí, el argumento, a ver, Enrique, a ver si, porque se quedó así algo así como medio abierto, pero me parece que el argumento base que estás diciendo, estás contrastando las perspectivas duales con las no duales en esencia, ¿no? En esencia va por ahí, es por ahí donde estás yendo. Sí, iba algo así, ¿no? Como que nosotros obviamente pues no tenemos la capacidad de comprenderlo porque es incomprensible saber que todo eso al final lleva a ese camino final, que es como la unión de todo. Pero que me baso en por qué dices que al final todo es la iluminación, porque como decimos, ¿no? Todos los escritos, como tú has dicho, llevan a eso de las religiones, el salir del juego que has dicho, el Lao Tse y cosas así, no sé, no tengo ni idea. O sea, pero si lleva al final eso, pues tiene que ser al final de que todos los actos lleven a eso. Lo que pasa es que nosotros de forma subconsciente como que lo sabemos y por eso interiorizamos de que no sé por qué, pero tengo que ir a darle una paliza a ese chico y robarle la cartera y no sé por qué, pero conscientemente dentro del juego lineal consideramos que estamos actuando mal. Pero es como fuera del juego lineal, ¿sabes? Si lo ves todo desde fuera, es como, pues está actuando como se tiene que actuar para que... Sí, pero mucha gente utiliza eso como excusa para justificar sus propios medios y mentiras también. Entonces es una línea un poco difícil esa. ¿Tiene sentido? ¿Cómo sabes que esa justificación
porque la estás jugando tú linealmente, esa justificación, ¿sabes? Esa excusa que está poniendo. Como realmente no sabes si esa justificación que le ha llegado a su cabeza es Dios diciéndole, no, no, bro, justifícate porque tienes que seguir haciendo esto. Porque a grosso modo, después de 200 años, va a llevar que tu acto de que le hayas quitado la cartera a esa persona, no la ha comprado un juguete a no sé quién, que no sé qué, no sé cuántos, iluminación de la Tierra. Bien, volvemos al fucking gallina antes del huevo y el perro cayéndose a la cola. Vale, fenomenal. La pregunta es qué vas a hacer tú, ¿no? Ya, exacto. Que al final es contigo que resuena, ¿no? Y con lo que resuene contigo. Es que depende, además, a ver, rebobino, porque estás hablando con alguien que mi especialidad por forma natural, me especializo en saltar de mapas. ¿Tiene sentido? Y de mirar las consecuencias, los pros y los contras dentro de cada mapa y cómo lo podemos utilizar para, dentro de mi camino aquí de vida, a la misión global, a la misión grande. Entonces, si pudieras hacer ese argumento de que todo lo que está pasando literalmente, seas consciente de ello o no, está guiado por una conciencia divina, que es todo parte del videojuego y a tomar por culo. Entonces volvemos a la realidad, a tomar por culo con todas las reglas. Entonces, si quiero violar a esa, la violo y ya está. Pero ahí viene la parte de la moralidad. ¿Me explico? No, porque yo creo que no, porque dentro, o sea, y cambiamos de tema. Porque No, ya, a ver, espérate, ¿le puedo robar la cartera a alguien, pero no puedo violar a alguien? no, a lo que voy es como contigo ya resuena internamente de que si tienes que hacer eso, si lo consideras bien, porque es parte de como del juego, ¿no? Dentro de tu inconsciencia colectiva, donde te hayas criado y lo que hayas vivido con tus años de niñez, vas a pensar que algo es positivo o es negativo, que algo se puede hacer o no se puede hacer, que moralmente está bien o no, o que moralmente está mal, pero me da igual. Es como, conmigo no resuena el que le pueda dar un guantazo a alguien y quitarle la cartera porque he vivido X sucesos en mi vida, ¿vale? Pero igual, una persona que se ha criado en la calle considera de que lo primero que tiene que hacer es llevar comida a su casa. Entonces, debe darle un guantazo a una persona. Para esa persona está actuando moralmente bien, aunque para mí no. Ya, pero a lo que ¿cuál voy es el objetivo, ¿cuál es el objetivo de tu pregunta? ¿Vale? Porque hay una parte mía que le gusta mucho las cosas prácticas, ¿vale? De traerlo aquí a nivel tierra, efectivo, porque si no estamos en el aire dando vueltas. ¿Me explico? Dentro de tu argumento, sí, Hitler fue un gran catalizador para un cambio global, definitivamente. ¿Que ha ayudado a la iluminación global? Sí o no, depende del mapa que tú veas. Pero que ha sido un catalizador de cambio, definitivamente. Es un hecho. Vale. Sí, al final es que la pregunta llega a ningún sitio. Es como que debes de actuar según resuena a ti. Es lo que voy. Bueno, pero ¿qué tipo, el cambio, de qué forma lo quieres hacer? Me explico, ¿no? Ya. Pero eso ya es como a ti te resuene. Se da la situación de que aquí creo que a todos nos resuena de hacerlo de forma positiva, ¿no? Haciendo la caricia, el ayudando, el dando la mano para levantar, pero porque aquí nos hemos juntado un grupo de gente que piensa así, pero si nos vamos, imagínate, a un grupo de gente satánica, como igual ellos piensan de que tienen que llegar a la iluminación de otro sitio y quién está actuando bien, porque la idea que han puesto en la cabeza de esa gente de decir, no, bro, tienes que coger y degollar una cabra y violar a ese niño, también es Dios, ¿no? Desde fuera, la idea que ha llegado arriba y le ha dicho subconscientemente, vas a vivir esto, esto y esto para que en tu cabeza salga esto y resuene esto. Como el matar en nombre de Dios, digamos. Por ejemplo. Pero bueno, lo que entiendo, lo que dice Gabriel, que nos estamos yendo muy a nivel mente sin ninguna respuesta, entonces no es práctico para lo que se va a accionar en la Tierra. Sí, perdona Samuel, perdona por interrumpirte, pero justamente eso, justamente, ¿no? Porque lo veo, ¿dónde está la oportunidad, ¿no? En este esquema. Y gracias, Enrique, por traerlo, Samuel, todo es el tema, pero es justamente eso, se queda en un procesamiento mental lo miro, lo observo de una forma diferente, no es un procesamiento mental sin fin, eso de alguna forma es tangible, porque puedes dar la vuelta a todo eso, todas las veces que tú quieras, al ángulo que tú quieras, y el resultado que te trae, ¿qué es realmente? Para mí personalmente eso me ayuda, siempre me ha ayudado, porque si no es, como dicen aquí en España, una paja mental, lo digo con mucho respeto, es un bla 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 mental simplemente. Sí, es todo de Dios, pero no es Dios, pero para arriba y al final del día estoy más confuso que otra cosa, no estoy más confundido de otra cosa. ¿Ahora qué hago? ¿Sabes el rollo? Entonces, a mucho depende, ¿me entiendes? Podríamos justificar que Hitler, sí, la dualidad y que fue un gran alma encarnada para traer y catalizar un cambio grande, haya sido para la iluminación o no, ¿me entiendes? Y considerando la cantidad de matanzas y torturas y millones de personas que mató y quemó, dile eso a una persona que sus padres y toda su familia se murieron.
dile ese argumento a una persona que le pasó eso de verdad. Porque me da que no va a encajar muy bien ese argumento. ¿Me explico? Entonces sí, a lo mejor hay que mirar consideraciones a otras personas también en ese caso, sobre todo en las consecuencias de nuestras acciones. Y en la parte donde, como lo veo, uno de los puntos pilares principales donde podemos tomar responsabilidad. Y diría que esa parte es más importante todavía, porque además es más accionable también. Como tomo responsabilidad de las consecuencias de mis acciones. Haya sido la frecuencia de Dios o no. Porque de vuelta, esa sería una conversación mucho más interesante, en mi opinión, y más tangible. Tiene sentido, más efectiva. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de tú matar y violar a esa chica porque Dios te lo dijo? O Hitler, lo que haya sido. ¿Me entiendes? Entonces, sí, al final va en qué es lo que quieres, literalmente. Vuelve a ese eje, ¿no? ¿Qué elección, en qué persona quiero convertirme? ¿En qué persona quiero vivir? Inclusive en los impulsos. Pudieras decir que es simplemente un impulso y pudieras argumentar que el impulso también es Dios, pero volvemos a la gallina y el huevo, ¿no? En la mente, el tema. Y entonces seguimos argumentando la misma cosa. ¿Te acuerdas? Eso a mí de pequeñito me lo decían, no sé si ahora lo dicen tanto, pero cogí unos mosquedos de pequeño a tope. ¿Quieres que te cuente un cuento de Cucaramaca que nunca se acaba? ¿Eso lo conocéis, el rollo? Y decía, no, pero no estoy diciendo que no quiera que te cuente el cuento de Cucaramaca que nunca se acaba. Y da igual la respuesta que da, siempre te dan la vuelta y te dicen lo mismo. Y no termina durante horas, ¿sabes? Cogí unos mosquedos de pequeño con eso de pequeño, me lo hacía mi tía y mi abuela y el rollo. Cogí unos mosquedos del carajo, pero es como algo así, ¿no? Es como simplemente una paja mental, un procesamiento mental. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de tus acciones? Me parece mucho más interesante. ¿Me entiendes? Inclusive, mira, ahora te va a romper el esquema. Inclusive si es Dios diciéndote, tiene la capacidad de actuar y decir lo contrario, vamos a entrar por otro ángulo. Inclusive si es Dios que te está diciendo, mata a ese. Y le dices, vete a tomar por culo. Porque tienes libre albedrío. Entonces, ¿ahí existe Dios? Eres tú decidiendo cosas. Entonces, no, pero es que era Dios el que me dijo que dijera tomar por culo. Ok, ya también lo entiendo el rollo, pero en algún lugar hay que tomar una decisión, ¿no? El rollo. Entonces, la decisión, acción materializada. Esa es donde, como lo veo, importante. ¿Me explico? Lo compro. Muy bueno. Bien. Pues, ¿qué más? Bueno, no sé si la gente quiere seguir o tú tienes prisa, Gabriel. Ya llevamos 1 hora y 15 minutos. Podemos hacer aquí un ratito más, si hay más o lo que sea. Si tenéis más preguntas. Pero sí que es verdad que yo lo veo reflejado en mí. Y también, como conozco a Enrique y a esta gente. Estamos aquí, de hecho, porque somos una raza a nivel, lo que tú decías, como los blancos que están muy en mente. Fran y yo, bueno, no voy a decir Fran y yo, pero algunos aquí podemos ir a la montaña a tomar setas y de repente quedarnos todo el rato en mente, en vez de estar presentes y sentir. Y todo el rato, uy, no, tal, no sé qué. Y otro tipo de gente puede estar simplemente sintiendo y siendo presente y no tiene que hablar nada. Le damos muchas vueltas de forma natural, por alguna razón. No, de una forma mental, ¿vale? Esto, por ejemplo, en mi experiencia, no voy a entrar muy en detalle con esto, pero ahí viene el tema de los especialistas. En mi experiencia, los especialistas están en la India. En otros lugares también, y obviamente respetando siempre a todos los hombres, personas sabias, abuelas, abuelitas, de todos los lugares. Y en otras culturas aborígenes, en otros lugares, tienen la sabiduría de una forma diferente, pero como tecnología en la India, estoy hablando del área, no estoy hablando de un linaje en específico, lo llevan haciendo con mucha profundidad, entonces entienden muy bien cómo funciona el ser humano como tecnología. ¿Tiene sentido? Como tecnología, ¿qué es lo que está pasando? Aprieto este botón, ¿qué pasa? ¿Me explico? Entonces esa parte lo entienden muy bien. Entonces, en corto, voy a tirar el elefante, no la casa por la ventana, el aeropuerto entero por la ventana. Me explico, en mi experiencia, todo los linajes y a lo mejor misticismo es una de las palabras que tenemos que reclamar de vuelta el significado de ello, pero todos los códigos originales que están en el camino de conexión con Dios, lo que significa eso para ti, sea el Tao, sea el Zen, sea el budismo, sean culturas chamánicas ancestrales de aborígenes de cualquier otro lugar, hasta ahí estamos. Es que no, ahí me perdí. Me fue. ¿Pero de qué estamos hablando? Ayudarme un momento, porfa. ¿De qué estamos hablando, Gabriel?
No, Enrique sabe. Enrique sabe, ¿eh? Sí, es que Enrique nos vamos sabe a que lo vi. profundizar. Que Yo tiene que un estaba cuadrado en blanco en la camiseta, ¿eh? El rollo. Es que No, no, estamos llegando a de lo de siempre, a ningún El puerto, no hay vacío. nada. El Sí. vacío, perdona por interrumpir, la realización permanente del vacío. Y eso para la mente suena como a chino, el rollo. ¿Vale? Pero todas están hablando de lo mismo. Todas están hablando de lo mismo. Ahora, los expresan de una forma, una así, otra asao, otra con enseñanza inversa, porque te dicen, esto es lo que no es. Te está hablando en inverso, porque no lo puedes definir el vacío. Inclusive el vacío es definirlo. ¿Me explico? Entonces el vacío no se puede definir, está fuera de tiempo-espacio. Entonces, a veces cuando haces ceremonias o utilizas plantas o hacen meditaciones intensivas durante mucho tiempo, llegamos a muchos momentos muy fácil llegar a ese espacio. Ese espacio donde hay un silencio absoluto, donde existe todo y nada al mismo tiempo, donde no hay tiempo-espacio. Me explico, lo podemos definir de un montón de formas, pero al final no se puede definir y por eso es que la mente no lo entiende, no lo puede entender, no se puede entender solo de la mente. Tiene sentido, entonces por eso en el mundo occidental todo el mundo está ahí dándole vuelta, pero nunca salen del loop, ¿no? Como estar ahí, ahora aquí el rollo, pero nunca sales de ello, no del argumento. Y en mi experiencia realmente la trascendencia, la completa trascendencia de la dualidad está en la conexión con el vacío, pero específicamente en tu proceso espiritual, evolutivo como ser humano, está en la realización permanente del vacío, que no es lo mismo. Es muy fácil, a veces estoy generalizando, conectar con esa experiencia, pero vuelvo y ya se me va. Tiene sentido el tema de estar conectado con eso, pase lo que esté pasando, lo que esté pasando, esté haciendo lo que esté haciendo, que puedas estar conectado con esa presencia. Entonces, desde ese lugar, por eso todas las tecnologías y diferentes entrenamientos, sea el yoga, sea el kung fu, sea diferentes esquemas, está diseñado para uno aún así, otro asado, otro más con golpes, otro con menos golpes, tiene sentido, otros con orgías, otros sin orgías, me explico, pero en esencia, ¿por qué? Porque están utilizando una expresión, un vehículo como conexión, como comunicación con Dios para trascender dualidad. Pero el vacío, la realización permanente del vacío es esencial. Entonces, si realmente quieres salir del videojuego, ¿me entiendes? Esa parte es importante, porque desde ese lugar, entonces esos argumentos se caen automáticamente, porque puedes ver que él puede ser una y la otra, entonces, ¿qué más da? Son las dos y nada al mismo tiempo. Pero aquí tengo un concepto, si el despertar o la iluminación es estar en constante conexión con el vacío, el todo y la nada, para mí mentalmente eso significa la muerte. Bueno, eso no es lo Entonces, que dije. Lo primero, no dije que la conexión con el vacío significa la iluminación, pero ok. bueno, perdón. Yo es lo pero todo bien. Si seguimos el argumento, dime la segunda parte, porque la segunda parte simplemente estaba entendiendo que debemos acercarnos a ese vacío, a estar es de la mano de importante. esa... Vale, Para trascender dualidad es súper importante y sí requiere una muerte. vale. Sí, no, pero sí, pero ese punto lo tocaste. Es súper importante. Por eso en todas las tradiciones, por ejemplo, bueno, porque parte de mi linaje son varias tradiciones, volviendo al principio, ¿no? Parte por Rapa Nui, por las tradiciones de Tepito Tejenúa, que son tradiciones milenarias hace mucho tiempo, de la antigua Mu y todo el tema, y de los Nihang y los Nagababas. Hay otros linajes también, pero esos son los changa changa, los principales. Entonces, y esta enseñanza están en todas las culturas ancestrales. Es que, a ver, es que rebobino, no es que estén en todas las culturas ancestrales, que son enseñanzas universales. ¿Tiene sentido? ¿Me explico? Es decir, está todo. ¿Qué tipo de muerte? Es una muerte en vida. Entonces, en estos linajes es una muerte en vida. Y hay diferentes linajes que lo hacen de diferentes formas, pero en esencia, de cómo yo lo conozco, que tiene mucho sentido, ese lugar es el camino del guerrero. Tiene sentido, o la guerrera, me explico, pero es el arquetipo del guerrero. ¿Por qué? Porque tengo que morirme en muerte. ¿Eso qué significa? Tengo que morir mi ego. ¿Pero qué significa ego? Otra conversación súper larga. Porque un montón de gente lo define de diferentes formas, ¿sabes? Es que es tu ego. Y digo, qué vagueza, el rollo. ¿Qué significa ego exactamente? Eso ya es una sesión solo en eso. Nos podemos morir ya. ¿Sabes? El rollo, porque cada uno lo define de 1000 formas diferentes y pone contradicciones en la definición y la gente no se entiende.
Entonces, de nuevo, ¿dónde estábamos? La muerte en vida. Entonces, eso significa morir a todo. Y para conectar permanente con el vacío, es importante morir todo. Y eso la mente no lo entiende. Entonces, vemos en el mundo occidental, en contenido de Facebook o lo que sea, o historias que se escuchan mucho, ¿no? Es importante vaciar el vacío antes de poder llenarlo. Están por todos lados, ¿no? Que si vienen del Tao, que si vienen del Zen y todo el rollo, pero ¿qué significa eso de verdad? Me explico, porque no es solo un patrón mental, no es solo un de Facebook de contenido. ¿Me explico? Hay una historia detrás de todo eso. Y en mi experiencia no se puede entender solo desde la mente. ¿Me explico? Entonces sí requiere, por decirlo de una forma lineal, porque esto no se puede definir solo de una forma lineal, pero atrevernos a tirarnos a la piscina a definir una forma más lineal. Eso significa cuestionar todas las creencias que tienes, la subconsciente, no voy a entrar a definir a nivel técnico creencias, paradigmas y las películas, todas las creencias y memorias que tienes y paradigmas subconscientes, conscientes, memorias nerviosas, kármicas, todo lo que te enseñaron en todo, literalmente todo, eso que no eres consciente también todo, y soltarlo. Lo dejas, te desapegas. Chao. Pregunta. Que se muera. Pregunta. Que se muera. ¿Suicidio como forma de llegar al vacío? ¿Es bien? ¿Es mal? ¿Es una vía? Heavy, Cuidado que hay muchos puentes en la ciudad que vives. Suicidio desde el amor. Desde el amor como vía de llegar al vacío. Esa, wow, espérate, el suicidio, ¿no? Ah, ok, vale. Estamos hablando de dos cosas diferentes, porque estamos hablando de la muerte en vida. Ok, Eso ya. significa de morirte mientras que estás vivo, ¿no? Ya, Es lo que estábamos hablando antes. Ahora, el suicidio un poco así, esa no me la esperaba, cómo entraba ahí. De nuevo, si entramos con un patrón de la Biblia, ¿me explico? Es completamente lo opuesto. Depende del mapa en corto, ¿no? Depende del mapa que estás utilizando. Si utiliza el patrón de la Biblia, va directo al infierno. Porque de alguna forma es un escape. Los budistas también no estaban a favor. A lo mejor los budistas también, aunque hacen otras cosas que también son bastante el rollo. ¿Me entiendes? Pero de nuevo, ahí entraríamos en qué significa la muerte, qué significa las reencarnaciones, que depende del mapa, depende de la perspectiva. Una conversación bastante compleja. Yo personalmente, dentro de mi experiencia personal, por eso me ha sorprendido, porque el suicidio no es una variable que está activa o consciente en ningún esquema de mi vida. Entonces me es difícil relacionar con ello de una forma personal. ¿Tiene sentido? Puedo relacionar con ello de forma triangulada porque gente cercana a mí, amigos en el pasado, se han suicidado. Entonces, pero no wow, esa es buena. Una, voy a pensar en ello en más profundidad, no para conectar con el vacío, porque ahí estamos hablando de morirte en físico. ¿Tiene sentido? Pero si lo miro donde estoy ahora con ello, definitivamente un patrón de escape, que si hablamos de vuelta a lo que decía Enrique, entonces ¿qué más da el rollo, no? Es como escape, quiero salir del videojuego, el rollo, ahora. Ese era el enfoque. Ya estoy aburrido del tema. Claro, sales de una. Sí, pero a lo mejor no depende del mapa, de vuelta, es que esa es más compleja porque depende del mapa, no has terminado podrías decir que no has terminado contrato, que no has terminado lo que viniste a terminar, ¿no? Pero de vuelta, si no, ahí podemos caer de vuelta a esa conversación, ¿no? Del perro y el vuelta, pero lo pongo ahí, lo voy a procesar, pero como conexión del vacío a nivel práctico diría que no, porque una estaría muerto, tiene sentido, y en lo que estamos hablando de muerte en vida, tiene sentido, y en todas las culturas, en culturas código originales, hay prácticas, iniciaciones que están dedicadas para eso, en todas partes del mundo, y hay procesos, hay caminos, los caminos iniciáticos del rollo, la expresión de diferentes formas, sobre todo también, supongo, pero es muy razonable el rollo que tiene que ver también con el lugar en la tierra donde están, porque el lugar en la tierra hay una energía diferente, hay una memoria diferente. Entonces las enseñanzas son diferentes, los procesos evolutivos son diferentes. Por eso mucha gente viaja a lugares sagrados y el rollo no entrará ahí mucho ahora con ello, ¿no? Pero estamos hablando de una muerte en vida. ¿Tiene sentido? De morirte, de morir el ego, ¿no? Como mata al ego, mata al Buda, ¿no? Está por todos lados esta historia. Pero mata a tu ego. ¿Y eso qué significa? ¿Por dónde cojones empiezo? Pero imagínate cuestionar todo. Imagínate que ahora mismo, ponte en rodillas, baja la cabeza y que venga Dios con una espada y te corte la fucking cabeza, ahora mismo. Pa'lante. ¿Qué sale? ¿Qué sale ahí? ¡Ah, no! ¡Ah,
todo eso no es lo que tienes pendiente, ¿sabes? Uy, que mi mamá es que no sé cómo voy a ir, pero el coche y fucking el ataúd, ya todas las películas. Me explico y decir, ok, tómame. ¿Y si no tienes nada pendiente? Tipo, si te viene una espada y tú dices... Esa pregunta, ok, la entiendo, pero no significa nada. Porque, No, digo porque ¿sabes? te voy a decir a nivel Porque si práctico. no, no estuvieras aquí, ¿sabes? El rollo. No, a nivel práctico, porque tu mente, Gabriel, tu mente puede pensar que no tienes nada pendiente y en verdad solo quieres escapar. Te estás engañando a ti mismo porque te quieres escapar por el sufrimiento que vives. Entonces sí que tienes cosas pendientes. Solo que te crees que no. Depende, exactamente, si lo mira, depende del programa que lo veas. Por eso siempre impulso mucho esa parte, porque toma responsabilidad. Si el programa, por ejemplo, la experiencia de vida, el programa que tú tienes activo, por ejemplo, es el de la reencarnación, el que he venido aquí a hacer algo, el que tengo una misión, el que tengo un propósito X, el que me hayan borrado el cerebro, ¿no? Porque el programa base de la reencarnación, lo voy a decir muy simple, es está ahí fuera del planeta y dice, espérate que yo voy reencarnando no sé cuántos millones de vidas del rollo, tengo que estudiar arquitectura. Ahora tengo que estudiar arquitectura. Y yo mirando el planeta Tierra. Es decir, tengo que vivir cierta experiencia, cierta enseñanza. Lo pongo arquitectura, voy a ir a Estados Unidos. No, a Alabama, a esa universidad, con este profesor, con esta persona. La película, ¿no? Está hablando de la reencarnación, es muy simple, ¿no? Tengo una enseñanza que tengo que aprender, estoy viendo aquí esta realidad, esta planeta Tierra, lo veo desde afuera y digo, ok, para esa enseñanza, ¿quiénes son? Lo digo de buen rollo. ¿Quiénes son los cabrones más grandes que van? Ese y esa. Mamá, papá. Ok, esos son los primeros. Los hermanos, familia cuántica. ¿Quién viene aquí el rollo, no? Las parejas. Esa cómo se mueve el rollo. Me explico. Me encarno y la broma cómica es que te borran el cerebro. Es la gran broma, ¿no? Es que te borran el cerebro. ¿Se puede dar la situación de que Para vivir no la te lo hayan experiencia, borrado? ¿no? ¿Cómo es? ¿Se puede dar la situación de que no te lo hayan borrado? ¿O que no hayas aceptado Sí, borrar? definitivamente. Hay personas que recuerdan, a mí me pasa con muchas vidas pasadas y hay gente que se especializan en eso, que recuerdan todas sus vidas, todas sus reencarnaciones, sí, definitivamente, pero en este videojuego, en esta Matrix, es parte del protocolo. ¿Para qué? Para que puedas vivir la experiencia en directo, porque si miras el planeta Tierra como un videojuego, donde hay unas reglas en específico para que tu alma evolucione, tú estás entrando en ese videojuego con esas reglas. ¿Para qué? Para que tu alma evolucione dentro de ese videojuego. Y si tú elegiste entrar en el videojuego, entonces ¿qué más libre albedrío que esa? Entonces, ¿por qué te estás escapando? ¿Por qué te estás escapando? ¿Por qué te estás suicidando? No, pero a lo mejor es por eso que no funciona, porque es como tengo que ir ahora. Al igual que yo en un videojuego puedo utilizar trucos, ¿no? Puedo hacer el comando de R1, R2, mira, 100.000 euros más en la cuenta bancaria. Pues imagino que también en este videojuego, ¿no? Tiene que haber trucos, tiene que haber comandos. Puede que sí, a lo mejor hay videojuegos que no hay trucos, ¿me explico? O si tienes trucos no te llevan a un nivel, no puedes pasar a cierto nivel, no lo sé. Te banean. El rollo. Pero pues vamos a decir que sí, ¿por qué no? Hay formas de hackear, ¿no? De hackear resultados, ¿no? Vale. Sí, o las reglas del juego, las propias reglas del juego, porque si una vez conoces el algoritmo, ¿no? Conoces el código con el que se ha hecho, podrías decidir, vale, voy a jugar al videojuego, pero esta regla no quiero que se me aplique. Bueno, depende. Depende de... A ver, espera, rebobino. Entiendo, Enrique, tu percepción mental y ahora lo estoy entendiendo poco a poco mejor de dónde vienen tus preguntas, ¿vale? Pero si seguimos ese protocolo, tenemos que rebobinar también varios pasos. Si las reglas del juego antes de entrar en el juego son X, B, Y, cuando entro en el juego son X, B, Y. ¿Me explico? Porque he elegido entrar en el juego. Ahora, si dentro del videojuego me dan hackear o no, esa es la opción del videojuego. Me explico, pero el contrato que yo he hecho cuando he entrado, sabiendo las reglas del videojuego, son las reglas de ese videojuego. Entonces, eso empezaría por ahí. Me explico, ¿no? Entonces, ahora que puedo, estilo Matrix, la gravedad es un peliculón, pues a lo mejor hay gente que lo hace. Pero esa ya es otra conversación mucho más profunda que se conecta con patrones de la película Matrix muy fácilmente. Para ir terminando, porque ya llevamos el tiempo. Pero Samuel, perdona, estoy contigo, ¿vale? Para terminarlo, acaba. solo para cerrarlo, por ejemplo, ¿qué hace que ciertas personas, babas y santos de la India, tengan un brazo levantado durante 40 años?
Compromiso. No, son hacks, no puedes hacerlo. Sí, 40 pero años. compromiso, pero Hacks. pero no es un sí, definitivamente compromiso, pero no un compromiso No, como no, se es entiende a más nivel allá. lineal. ¿Qué hacen que una persona no tome agua y no coma durante 30 años? Hacks. Algo sabe que no sabemos. ¿Me explico? Y si el compromiso a ese escenario dentro del videojuego o X o lo que vea, porque hay mucha historia dentro de los babas que definen, no por ahora que está todas las películas, el rollo, que levitan y toda la película. Eso sería romper reglas. Ahí se puede conectar con la Matrix muy fácilmente, ¿no? Con la película de la Matrix, en ciertos patrones. Pero de nuevo, al final del día, Enrique, este patrón sigue saliendo, ¿me entiendes? Al final del día es que estás accionando tú y qué resultados estás haciendo. Entonces, sí, puede haber hacks, sí, no, a lo mejor para arriba, para abajo, a lo mejor están en chino. Puede que sí, puede que no, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Y qué resultados se están materializando? Y eso de los hacks se puede ver de muchas formas, se puede ver a nivel lineal o a nivel multidimensional también. A lo mejor otra forma de decirlo es que si por un lado lo que haría para cerrar eso, por un lado lo que haría es entender cómo funciona el videojuego. Eso sería antes de tratar de hackear ninguna regla, trataría de entender cómo funciona el videojuego. ¿Me explico? Las reglas del videojuego entero. Porque si no entiendes eso, pues muy difícil en mi experiencia poder hackearlo, a no ser que alguien te dé un código, pero no voy a entrar en ese argumento mental de vuelta. Entonces, vale, primero aprendo las reglas del juego. Vale, esas son las reglas del juego. Ahora que conozco las reglas del juego, ¿puedo optimizarlas? Eso significa hackear, optimizar, porque si lo mira de otra forma, en una interpretación más medible, más lineal, el hecho de poner un código y que me lleguen 100.000 en el videojuego, tiene sentido. Lo único que cambia a nivel medible es la velocidad de traspaso, porque pudieras haber hecho eso si te hubieras quedado jugando durante un año o la película que tú quieras, pero pones un código para recibirlo ahora. Entonces, si lo miras a nivel lineal y no tan energético y cuántico, entonces sí, serían los hackeos. Te lo tiro muy emprendimiento. Aprender de los mentores, aprender de las personas que tienen los secretos, los algoritmos, el patrón, el programa. Sí hay programas que hacen que un resultado se materialice con más rapidez. Si eso es lo que defines como hackeo y estamos haciendo rapidez. Pero de nuevo, entrar en la parte cuántica es muy difícil entenderlo solo desde la mente. Esa parte, en mi experiencia, es imposible. Puedes seguir ahí explorándolo, pero es imposible. Tienes que hacerlo de otro lugar. Ajo. Amén. Samuel, vamos por ahí. Gracias. Que quería terminar aquí, pero Íñigo preguntó, vale, estamos hablando muchas ideas mentales, mucha paja y demás. ¿Cómo Íñigo. llevamos estas ideas y conceptos a la práctica? Tipo, si tú recomiendas algo que debamos hacer, es algo bajo tu perspectiva, ¿en qué nos deberíamos enfocar? Nosotros que somos personas que somos inquietas, que estamos... Joder, pero estáis haciendo unas preguntas, es como... A ver, que sí, que no vas a decir no vas a decir una respuesta clara, pero si tenemos que trabajar en algo, ¿tienes alguna recomendación para no quedarnos siempre en mente sin materializar nada? Es que depende, es que es una pregunta muy generalizada. Depende. Tienes que traer más variables, ¿me entiendes? Mira, a lo mejor, lo digo con mucho respeto y mucha celebración, un buen paso es clarificar y entrar en más profundidad en las preguntas que uno quiere. Esa es una gran forma práctica. No lo estoy diciendo como una crítica, al revés, lo estoy diciendo como una oportunidad de mejora. ¿Me explico? Entonces, muchas ideas, pero ¿qué como concepto llevo a mi práctica? Pues mira, la efectividad y la claridad de tus preguntas trae efectividad en las respuestas que recibe. Eso significa que es claridad de la acción que puedes tú traer, el resultado en acción que tú puedes traer. Entonces, a nivel práctico, eso es una gran práctica, de profundizar en el detalle, en la precisión, en la profesionalidad de las preguntas, va a traer un resultado, sobre todo si lo integras y lo aplicas, más aplicado en tu vida. ¿Me explico? Entonces, es muy general la pregunta, porque fíjate, lo puedo utilizar con la información que ha surgido ahora, y no lo digo con mucho respeto, lo digo como un ejemplo, tiene sentido a trabajar en el momento, o podemos hablar de muchas cosas. ¿Me entiendes? La primera respuesta que me vino, respira mejor, aprender a respirar mejor es una buena, ¿me entienden? Porque todo lo que es vida, todos los seres humanos respiramos. Hay ciertos linajes que solo se focalizan en la respiración por eso, porque todo el mundo respira, entonces es universal. Entonces respirar es una buena forma, depende cómo lo veas, hacer ejercicio físico, las bases, ¿no? Hacer ejercicio físico todos los días es algo importante, pero depende de lo que quieras, depende del resultado que quieras.
Y si no tienes claro cuál es el resultado que quieres, entonces otra recomendación sería tomar claridad de qué es lo que quieres, porque eso te da un eje para poder filtrar las preguntas de vuelta y poder hacerlo práctico. Entonces, claridad es poder, definitivamente, y definición de lo que uno quiere para poder crear un plan de acción y saber filtrar lo que me va a llevar a ese lugar o no, el rollo, ¿no? Sin duda. ¿Puedo hacer una última pregunta? Pero no es nada de comernos aquí tarro media hora, tranquilos. ¿Qué 3 libros nos recomiendas bajo tu punto de vista, habiéndonos visto durante una hora y teniendo un esquema mental de, vale, estas personas están en este lugar, necesitan aprender esto, esto y esto? ¿Qué 3 libros nos podría recomendar, Ica? Me encanta que me llamas Ica, porque hay muy poca gente que me llama Ica. Es porque, perdona, porque he visto a Samuel decirte Ica, si no te digo Gabriel, si te molesta. Yo no había escuchado a Samuel decirme Ica. ¿Tú llamaste Ica? Yo te llamo Changa, maestro Gabriel Ica. Verás. Gabriel Ica, pero muy curioso que muy poca gente me llama Ica. Tiene sentido, entonces esa es muy curiosa. Tú sigue con el Ica me cae bien, el rollo. El Ica me cae bien. Pero muy parecido el patrón, Enrique, que acabas de traer, es muy parecido a lo que le acabo de contestar a Íñigo. ¿Me explico? ¿Hello? Sí, estoy aquí. Me han llamado, se me ha cortado. Vale, rebobino. Entonces depende, sería muy bueno escuchar en qué categoría estás hablando. Tiene sentido, ¿no? ¿Qué 3 libros para X específico, ¿no? ¿O qué 3 enseñanzas? Porque si son así abstractos, ¿qué 3 libros para mejorar tu vida? Joder, el rollo. Pues depende de lo que te vaya mal, ¿no? Depende de lo que quieras trabajar. Depende. Me gusta mucho. El amor es una de ellas. Vale, venga, vale. Una sobre el amor. Vale, mira, tenemos 3 categorías, ¿no? O una sobre el amor. Venga. Elegimos 3 categorías y un libro que nos recomiende. 5 Love Languages, de las 5 lenguajes del amor, me parece que se traduce en español. Esa es importante leer. Vale. En términos de relaciones, no solo con pareja, pero con cualquier tipo de persona. Y es de los libros, lo que me gusta de ese libro es que uno de esos libros que es súper simple, la base de la tecnología es súper clara y súper simple, pero la consecuencia del resultado es exponencial. Es como, por ejemplo, las prácticas de gratitud. Da igual, en mi experiencia, da igual en qué nivel estés, me rebobino, ¿no? Da igual si estás en nivel 88.000 yogi cuántico o estás empezando el camino, da igual donde estés, tus prácticas de gratitud siempre van a traer un resultado positivo en tu vida. Me explico, ¿no? El simplemente decir gracias por X, gracias, y sentirlo de verdad. Entonces, por eso me encanta cuando encuentro tecnologías o mapas o sistemas que tienen esa simpleza y profundidad. Y una de ellas es ese libro, definitivamente. Los 5 del amor, que si me das un momento... 5 lenguajes del amor. Los 5 lenguajes del amor, que si me das... Dame un segundito, por favor, 10 segundos. Los 5 lenguajes del amor, exactamente. Un segundito. Vale, Sam, te lo he enviado, no sé si esto es correcto, te lo he enviado por WhatsApp el PDF, ¿vale? Entonces, ese sería un buen libro. Le iba a comprar en Amazon, Gabriel. Bueno, cómpralo en Amazon porque es oficial y el rollo y el tema, pero bueno, yo no sé qué pasó que apareció en el WhatsApp. Yo no sé qué ha pasado, y se va a pasar en el grupo de los chicos, tranquilo. Yo no sé, pero también tiene su cosa, mira, el tema de honrar, ¿no? El tema de honrar es importante porque si vas a la base, a lo mejor entramos por ese lado, por la segunda categoría, ¿no? Que ya sería patrones de prosperidad y abundancia, ¿no? Educación financiera, el rollo. Esa podría ser otra categoría, ¿no? Importante. Entonces, si entras dentro de esa enseñanza, realmente es un patrón de pobreza, ¿no? Porque no estamos honrando el trabajo de alguien, ¿no? Pero bueno, también se está compartiendo esa enseñanza y bueno, libre albedrío. A lo mejor coges y lo donas o lo compras de todas maneras en Amazon, me explico, o lo que sea. Pero si quieres leerlo, ahí ya lo tienes, es el rollo. Vale. Segundo, joder, estamos hablando de educación financiera, es que hay muchos que son la base. Aquí es un grupo de emprendimiento, ¿no? Más o menos. Hablamos de amor, salud y negocios. Mira, sí, a ver, rebobino, porque entramos por ese módulo y a mí se me va la olla bastante. Me la olla changa. Vale.
Vamos a las bases. Si hablamos de educación financiera, el libro introductorio para cualquier nivel, da igual si sepas de educación financiera o no tienes ni idea de qué va el tema, es El hombre más rico de Babilonia. Ese libro hay que estudiarlo. No hay más vuelta. Pasa el PDF también. Ese no lo tengo. Pero El hombre más rico de Babilonia, ese libro es el libro introductorio de educación financiera. Es el primer libro que le enseñaría a cualquier persona. Vamos a decir que está en cero y digo, en modo domesticación, El hombre más rico de Babilonia. De cabeza. Ese es el libro introductorio. Hay muchas razones por qué. Enrique, vamos por todas. Entonces, El hombre más rico de Babilonia, porque está escrito de una forma en la cual es como una fábula, es como una historia muy humana. Es muy cálida, ¿vale? O sea, que vas a la antigua Babilonia y están ahí con las cabras y con los burros y están ahí las monedas de oro intercambiando y los esclavos y te lo explican dentro de la historia y te hablan de cosas muy potentes. Es un libro muy fino, muy corto, lo puedes leer en una tarde, pero recomiendo que lo compres y que sea un libro de estudio, no solo un libro de leértelo y el tema, pero de seguir estudiándolo. Inclusive si lleva mucho tiempo estudiando educación financiera, sea interna o externa, este libro así de fino es. Esto es una bomba atómica. Eso se debería enseñar en todos los colegios, en todas las escuelas, en todos los niños. Todo el mundo debería leer este libro, Libre Albedrío siempre. Pero si quieres mejorar tu vida financiera, este libro es, en mi recomendación, con grandísima diferencia, el primer libro a leer. Todos estos conceptos que tú ves a los grandes como Tony Robbins y todo este tema de que el primer hábito, el hábito más importante es pagarte a ti mismo y todo el rollo, viene de ese libro. Esa es la enseñanza principal de ese libro y te lo enseñan de una forma muy práctica, ¿vale? O sea que, ok. Entonces, educación financiera, ese sería otro buen libro. ¿Qué más? El último pilar es salud. Salud tanto mental como física. Salud. Bueno, el otro que me veía, él empieza por el porqué de Simon Sinek. Más de emprendimiento, diría que es otro libro importante a estudiar, no solo a leer, pero implementar, definitivamente. Sobre todo, lo que me gusta de Simon Sinek, lo llevo estudiando y procesándolo durante un buen tiempo, la conexión que hace con el cerebro, con los tres cerebros, el rollo, el límbico, neocórtex, el rollo límbico, reptiliano y toda la película, y cómo se conecta en nuestra forma de comunicar y en consecuencia cómo comunicar nuestra visión, ¿me entienden? Él empieza por el porqué, es un libro a nivel personal, pero sobre todo si eres emprendedor o emprendedora, que es un libro fucking básico. Y no es un libro de leer nada más, lo que toma tiempo es implementarlo. ¿Tiene sentido? Entonces ese sería un buen libro también. ¿Me explico? Y la otra me la salté. Y de salud, ponte a meditar. No me gusta leer, Gabriel, así que me pondré a meditar. Audios, Sí. audiolibros. Me gusta aprender. Audiolibros es una buena forma también. A mí me funciona muy bien porque puedo hacer otras cosas mientras que lo estoy procesando. ¿Tiene sentido? Audiolibros es muy bueno. Pero bueno, ¿qué más? Ya... Yo me doy con un canto en los dientes. Me habéis respondido 5 preguntas aquí como si no hubiese un mañana, o sea que... Ya está. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, pues agradecido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo que haya para siempre. ¿Nadie? Pues Gabriel, un pedazo de placer que hayas venido. Ha sido la sesión más larga hasta ahora. Me lo imaginaba ya. Pero con mucho valor y con mucho que procesar. La verdad que... Vamos a por ello. De verdad es un placer. Gracias por tenerme aquí, Samuel. Tenemos a Francisco, ¿es verdad, Francisco? Tengo que repetir, lo tengo que anclar. Francisco. Estaba nervioso. Pero que con Francisco también, gracias definitivamente, y todas las personas aquí también, Enrico, Claudia, Leire también, todas las personas que están en la grabación también, supongo, ¿no? Que puede que haya otra gente que lo vea. A meterle fucking caña, es un placer. Gracias por abrir este espacio, por compartir, joder, el alma y el corazón y el changa changa, como le digo yo. Let's fucking go. ¿Y dónde podemos encontrarte, Gabriel? ProyectoCuadradoBlanco.com. Samuel, tú lo puedes poner por el grupo, @GabrielIcam, Proyecto Cuadrado Blanco, ya lo pongo. Y ahora estoy empezando a salir a las redes sociales. Ok. Esto es súper fenomenal. Vamos por todo, un placer. ¿Qué más? ¿Cerramos? Cerramos. Mira, voy a dejar de grabar y hablamos de verdad ahora. No. Muchas gracias.